Bienvenidos a Terra Incógnita. Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita, vuestro programa de los misterios, de la ciencia y demás cosas de estas que acostumbramos a tratar aquí, que siempre os gustan. Un programa que hoy empezaría pues un nuevo formato, ya que dispondremos, según aparte os estáis dando cuenta a la hora que nos estáis oyendo, las 10 en vez de las 7, pues de una horita más. Esta vez funcionaremos de 10 a 12 de la noche, unas horas que opinamos que son más acordes para que se traten estos temas. Y bueno, en esa hora extra que tenemos, aparte de dedicarle más tiempo al monográfico, pues como podéis suponer, tendremos que sacar e inventar nuevas secciones. Pero bueno, ¿qué sería de este programa sin su querido almirante? Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien y muy contento además por este nuevo horario. Un horario que tú ya sabes que yo soy un poquito noctámbulo y a mí me gusta hacerlo todo lo posible de noche, ¿eh? El día es más bien para descansar y para reflexionar. Tú eres así, yo soy así. Al revés de todo el mundo. Yo voy al revés. Bueno, ¿qué decir? Que aparte de, como acabas de comentar, que vamos a tener que inventarnos nuevas secciones, pues yo, de entrada, te voy a proponer mi sección. ¿Cuál va a ser? Pues yo tengo una propuesta muy sencilla, que creo que será bastante interesante para muchos de nuestros oyentes, especialmente para aquellos que tienen como hobby habitual la lectura. Y es que lo que yo propongo es cada semana hacer una recomendación de un libro de ficción o no ficción también, que podrá ser pues desde una novela, por ejemplo, o un conjunto de relatos que traten más o menos pues de los temas que nosotros acostumbramos a hablar, ¿no? Como por ejemplo, pues podrían incluirse en estas recomendaciones pues libros de ciencia ficción o de literatura fantástica, y como no también pues ensayos ya de no ficción de los temas que tratamos. Y bueno, por mi parte, digamos que la nueva sección que se incorporará a la parrilla del programa será la de rutas por la España encantada, que ya veremos, pues como podéis deducir, pues se tratará de hacer como una especie de guía de los lugares más misteriosos que se encuentran a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y bien, también hemos de recordaros que tenéis un podcast a vuestra disposición, el podcast del programa, con la gran mayoría o los mejores programas que hemos hecho aquí, que simplemente tenéis que poner en Google iVoox, IVOOX, Terra Incógnita o Podcast Terra Incógnita y os saldrá. Eso de iVoox es la página donde se aloja nuestro podcast. Y bueno, pues ahí podéis acceder a la mayoría de nuestros programas, como he dicho, y si nos bajáis muchos, pues nos daréis más fama, que eso nos interesa y nos viene bien, ya que nuestro futuro y nuestro fin como personas aquí delante de los micrófonos hablando de estas cosas es divulgar estas cosas, y a cuantas más gente llegue mejor, para que luego no seamos los únicos a los que tildan de frikis enfermos. Que yo no me tildo, ni tildo a los que hacen uso de nuestra condición, pero oye, me parece algo de sano juicio que nos vendamos un poquito. Así que Daniel, también nos hemos inventado una nueva forma de vendernos, ¿no? Que sí, es nuestro blog. Pues sí, un blog al que podéis acceder entrando pues la siguiente dirección, http y automáticamente seguido de terraincognitaradio.blogspot.com. Ahí pues iremos colgando, como dijimos en el último programa, pues noticias que nos vayan interesando y que no da tiempo siempre a decir todas en el programa en concreto,
pues las iremos colgando para que así tengáis un archivo todavía más extenso para aquellos que no tienen suficiente con la información que damos en el programa. Que eso nos gusta, nos gustan esos oyentes que siempre dicen, oye, pues para mí lo basta, claro, quiero más. Claro que nos gusta sembrar esa inquietud y esas ganas de conocer más sobre los casos de aquí hablamos. Y bueno, nuestro último recordatorio de nuestra presencia en la red se lo debemos a nuestro amigo Alberto Guzmán del portal Edenex, que bien, pues es un portal de radio 24 horas de todos estos temas que nos gustan, que podéis entrar en dicha dirección, o bien poniendo Edenex directamente en Google, Edenex, o bien concretamente la página web es www.edenex.iespana.es. Nosotros concretamente me parece que aún conservamos la franja horaria de nuestro programa anterior, es decir, de 1 hora, y sonamos de lunes a sábado a partir de las 10:30 y los domingos más tarde, a las 10, a las 10. Y bueno, pues en ese mismo portal, en Edenex, después de nosotros podéis encontrar a nuestros amigos de La Sombra del Espejo, así como de otros muchos programas de misterio que seguro que os gustarán si os van estos temas. Y sin más demora, Daniel, ¿qué te parece si empezamos con nuestra sección genuina? Pues como siempre te diré, me parece de perfección. Pues con esta canción del videojuego Zone of the Enders 2, que se llama VR Training, que es ese videojuego donde mechas japoneses se lían a hostias e disparos supersónicos en el espacio, es la sintonía de nuestra genuina sección de la sección de las noticias que nunca puede faltar cada semana. Claro que no, por eso genuina. Pues bien, si te parece, yo te traigo aquí la primera noticia que me ha llamado la atención, ¿no?, de la semana, y es que la NASA, al parecer, ha detectado agua en la superficie de la Luna. Y bueno, es que hace 40 años, cuando los astronautas de las misiones Apolo de la NASA trajeron piedras lunares, las pusieron en cajas que tenían filtraciones. Esto llevó a los científicos a creer que el aire terrestre había contaminado los contenedores y a descartar la idea de que pudiera haber agua en el satélite natural. Sin embargo, Larry Taylor, de la Universidad de Tennessee, señala en el estudio que las últimas pruebas y experimentos científicos han indicado que esa suposición era errónea. Si tienes 1 metro cúbico de suelo lunar y pudieses estrujarlo, obtendrías 1 litro de agua, asegura el investigador. Nos equivocamos. Como había filtraciones en los contenedores, supusimos que el agua provenía del aire terrestre, explica. Taylor y su equipo científico usaron un instrumento de la NASA montado en la nave para analizar la luz que refleja la superficie lunar con el fin de determinar sus materiales. Ese instrumento detectó longitudes de onda que indicarían un enlace químico entre 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para formar la molécula de agua, la famosa H2O. Pues bien, según el estudio, en la Luna existirían 2 tipos de agua: exógeno, proveniente de objetos externos como meteoritos o cometas que han hecho impacto en la superficie, o bien endógena, es decir, proveniente de su interior. Cuando decimos que hay agua en la Luna, no hablamos de lagos y océanos, ni siquiera de charcos. Agua en la Luna significa moléculas de agua e hidróxilo, que vendría a ser hidrógeno y oxígeno, que interactúan con moléculas de polvo y roca específicamente en las capas superiores de la superficie, explica Carl Peters de la Universidad de Brown. Taylor y su equipo científico señalan que es muy posible que el agua que se ha detectado en la Luna tenga su origen en la interacción del suelo lunar con vientos solares, cadenas de partículas que constantemente llegan desde el Sol. La radiación espacial inicia una reacción química en la que los átomos de oxígeno del suelo adquieren un núcleo de hidrógeno para crear las moléculas de agua y las moléculas simples de hidrógeno y oxígeno. La presencia de agua en la Luna podría facilitar la creación de una base en el satélite terrestre, sobre todo si los astronautas pudieran extraerla calentando la superficie. Además, también podría servir
pues como fuente de oxígeno para obtener aire respirable, que no está nada mal, la verdad. Pues bien, Byrne, encargado de la cámara de alta resolución instalada en MRO, indicó que el otro descubrimiento sorprendente es la pureza del hielo expuesto en los cráteres causados por el impacto de los meteoritos. El científico explicó que debido a que el agua se acumula bajo la superficie, se pensó que esto sería una mezcla de polvo y líquido, pero pudimos determinar, dado el tiempo que tardó el hielo en desaparecer, que la mezcla es de un 1% de polvo y un 99% de hielo. Así lo indicó. Pues no sé qué te parece esta noticia, pero a mí como poco me parece pues interesante, porque bueno, siempre se había dicho esto, ¿no? Como decía al principio, que hace 40 años pues ya se dijo que no, que en realidad no es que hubiera agua en la luna, sino que bueno, eran pues eso, contaminaciones, ¿no? Pues bien, parece ser que no queda tan claro. Ni quedará tan claro a falta de estudios más efectivos sobre la superficie lunar, creo yo. Que creo yo que también se puede aplicar lo mismo al fenómeno del agua en Marte, hasta que no estemos allí realmente, como pasó con la sonda Phoenix, si no recuerdo mal, aquella que dejando un trazo de su recorrido, debido a que aterrizó en Marte y andaba, y se observó que en uno de esos trazos, en una de esas marcas de huellas de su neumático, había agua que parecía... ¿No era la Mars Explorer? No, me parece que era la Phoenix, no lo sé, luego nos podéis meter bronca si nos equivocamos. Bueno, o buscarlo vosotros mismos también, que no está nada mal. Que no está nada mal. Y me refiero a que en el trazo dejado por la marca de la rueda se observaba como algo congelado, y ese algo congelado tendría que ser agua. Y ese algo congelado no aparecía frames después, o frames antes, ahora no lo recuerdo, en el mismo sitio en el que había sido tomada la imagen. Por lo tanto, se suponía que había agua en estado pues líquido, en estado sólido, en estado de forma de hielo, en la superficie marciana, y que esa era la prueba irrefutable, pero tampoco se supo decirlo en claro, y tampoco ha salido en todas las medios de comunicación del mundo diciendo por fin, oye, demostrado, después de años y años repitiendo. Bueno, a ver, ojo, se sabe que hay agua en forma de hielo en los polos de Marte, eso sí se sabe. Sí, y luego sí, se especula, eso sí, que existe agua en estado líquido, pero ya digo, se especula que circula de manera subterránea. Pero vaya, que en los polos se sabe que hay agua en estado líquido. Bueno, al menos no es como aquellos canales... Hay en estado líquido, perdón, en estado sólido, sí. Pero que al menos no son como aquellos canales de agua que no, existir desde los polos hacia el Ecuador, que se observaban hace 2 siglos por los principales astrónomos que tenían su telescopio para observar. Y bueno, ya volvemos aquí a nuestra atmósfera, a nuestra gravedad de 9,8, y nos vamos a ir a un país que se llama Kazajstán, que tú lo conoces muy bien, ¿a que sí? Por supuesto. Porque tú frecuentas el veraneo por Kazajstán, ¿te gustan las mozas de Sí, Kazajstán? Me gustan las mozas de Kazajistán, y además yo soy muy fan de la Horda de Oro, aquel grupo de tribus más o menos mongoles, que asoló Europa pues a principios de la Edad Media. Pues sí, pero ahora no vamos a hablar de Gengis Khan y de su descendencia, de la cual pues se dice, según los estudios, que más de 2/3 de la población actual europea seríamos descendientes de Gengis Khan, sino que vamos a hablar de los geoglifos. Para quien no sepa de qué son los geoglifos, pues son los más conocidos como líneas de Nazca. Y bien, es que algo parecido parece haber sido descubierto en Kazajstán. Los medios de comunicación, así como el sitio web oficial del gobierno de Kazajstán, están informando sobre el sorpresivo hallazgo de geógrafos locales parecidos a las famosas líneas de Nazca. Los geoglifos son dibujos creados sobre el terreno mediante la organización de piedras o la eliminación de las capas superiores de la tierra. Estos diseños suelen cubrir grandes áreas. Los geoglifos más famosos, como he dicho, son los del desierto de Nazca en Perú, y bueno, pues supongo que los tendréis en mente, son aquellos que muestran como los colibríes, los arañas, los monitos, los peces, bueno, y nuestro amigo el Martian saludante, el hombre que saludaba al infinito, y así como otras figuras súper extrañas. Pero bueno, estos, concretos, los de Kazajstán, pues parecen representar una figura humanoide. Ojo, ya estoy viendo ahí que las peñas está flipando y va a decir, bon Dani, que tenía razón, ellos nos visitaron hace tiempo. Yo la figura humanoide no la veo, ¿vale? No la veo, punto. Está encajada esta figura entre otras 2 estructuras inusuales, y los dibujos se encuentran en las remotas montañas de Karatau, al sur de Kazajstán. Dichos geoglifos pues son del interés de los investigadores de los ovnis, que
por principio no tiene por qué estar relacionado. Pero la gente ya sabemos cómo es, ¿eh? No está relacionado, pero bueno, algunos de estos UFO, ¿cómo los llamaba aquí? Los UFO crackpots, ¿eh? Pues los UFO crackpots, por ejemplo, algunos de los clones creen que podían ser mensajes o marcadores creados por los pueblos antiguos en beneficio de los conocidos visitantes de las estrellas. Los UFO hooligans también, ¿eh? O los UFO hooligans, me parece súper correcto ese término que utiliza John Keel. Bueno, pues según afirma algunos de estos UFO hooligans, las figuras eran llamamientos en malos tiempos para que los visitantes de las estrellas vinieran a ayudarles. Pero parece ser que, sin embargo, esta hipótesis no ha sido probada. Evidentemente. Otra teoría propuesta por algunos ufólogos en el país explica que las imágenes podrían representar la interacción entre los dioses de las estrellas y la dirección dominante en aquel momento. De momento estamos viendo interpretaciones por los UFO-hooligans. Y dices, ¿por qué no viene aquí un arqueólogo o un tío de estos del Ministerio de Cultura de Kazajstán y dice, oiga, no, esto es patrimonio cultural que hemos tenido aquí y que se aburrió a la gente? No. Siempre estas líneas, estos geoglifos van a estar acusados al cielo, a las estrellas, debido a que para observarlos en su plena magnitud se tienen que observar desde el aire. Y eso pues dispara la imaginación de la gente, sobre todo de los amigos UFO-hooligans. Kazajstán, como sabéis, es una zona de intensa actividad en lo que refiere a avistamientos ovnis. Y bueno, recientemente el gobierno de Kazajstán jugó con la idea de crear un campo de aterrizaje de ovnis y de una embajada extranjera. Esto me parece que va a ser idea de nuestro amigo el Don Reptiliano, sí. Stephen Greer, o cualquiera de estos de su Project Camelot y del Time for Truth y del, ¿cómo se llama esto? El Disclosure Project, sí, que vimos y tratamos en el programa de la semana pasada sobre la cumbre exopolítica que se celebró en Sitges. Pero tú fíjate la mente humana cómo funciona, ¿eh? O sea, descubres unos geoglifos, ¿eh? Y de repente la gente ya empieza a hablar de ovnis, y ya no solo de ovnis te vas a grandes venidas de naves espaciales que van a traernos la iluminación. O sea, ya es una cosa, es una cadena. A mí me recuerda esto un poco a la película de Cadena de Favores, pero en malo, ¿sabes? O sea, es una cosa que se va extendiendo y cada vez se degrada más. La avenida. ¿Tú te acuerdas lo que iba a venir hace un año? Hace un año, sí. Estamos hablando del llamamiento aquel de Blossom Goodchild, ¿no? Exactamente. La contactada con supuestas entidades extraterrestres, que dijo que ella hablaba a diario con la Federación de la Luz por vía mediúmnica, y les dijeron que vendrían el 14 de octubre del año pasado. ¿Y vinieron? Pues no vinieron, pero además dijo que vendrían en manera masiva. Y a mí me dio un poquito de congoja al final. A mí me dio pena. Porque la mujer salió, la empezaron a acusar de todo, insultándola. Sus fans, pues claro, tenían muchas esperanzas en ello. Y la mujer salió en un vídeo de YouTube llorando y todo, diciendo que ella no entendía por qué los Big Brothers, los hermanos mayores, pues le habían mentido. ¿Por qué? Hombre, pues games non people play, son unas bromas que no tienen sentido, que alguien, no sabemos quién ni quiénes, pues a veces juegan con la mente humana. Yo me repito con aquello que dije, la gente que le vaya el rollo de Federación Intergaláctica de la Luz Ashtar merece mi más sincero descrédito, y animo a la gente a que recapacite y se informe sobre este tema y lo piense en frío y sea consciente y se dé cuenta, y con datos, todo con datos, y que se dé cuenta de qué van, que qué hay ahí, que a qué juegan, que es lo que tú dices tú del Games Non People Play. Pero bueno, volviendo a la noticia esta, y ya terminamos con ella, pues que dejando, como suponemos, las hipótesis de estas UFO hooligans, UFO flipadas, desde el punto de vista arqueológico sí que es cierto, como podemos suponer, que es la gracia del descubrimiento, que estos geoglifos podían tener un gran interés para la ciencia y para conocer a los antiguos pobladores del Kazajstán. Y para saber además que no son únicos de América Latina, sino que también existieron en Europa. Por ejemplo, se dice también que en Londres, bueno, no sé si pertenecería a la provincia de Londres, pero provincia, tremendo, provincia de Londres. ¿Está bien dicho? Bueno, no sé si están organizados por provincias. Condados. Yo lo dudo, pero bueno. ¿Por condado? Quizá, no lo sé. Bueno, para que se entienda. En las proximidades. Provincia de Londres, proximidades de Londres. Están los llamados los caballos. No sé si los recuerdas, unos caballos blancos, esculpidos. Cierto. En una vertiente de una montaña, una loma, sí. Una loma. Pero bien, ya dejamos de lado los geoglifos. ¿Y a dónde nos vamos ahora, Daniel? Pues, si te parece, nos vamos a ir de vuelta al espacio. De vuelta al espacio. Tú siempre estás por ahí arriba. Yo siempre estoy por ahí arriba. Porque bueno, no hace mucho que salió pues por todos los medios de noticias esto en relación a la búsqueda de planetas, ¿no? Habitables, lo de la llamada zona habitable. Pues bien, yo te traigo una opinión alternativa respecto a esto de la zona habitable. Y es que científicos proponen
una nueva vía para buscar vida en otros planetas. La búsqueda de vida en otros planetas, que siempre es una de las mayores ambiciones de la ciencia. Pues bien, ¿qué ha pasado con esto? Pues nada, que semejante descubrimiento daría un vuelco o confirmaría gran parte de los conocimientos que hoy damos por buenos sobre nuestros orígenes y supondría evidentemente una revolución en el estudio de muchas materias. En la actualidad los vehículos Spirit y Opportunity de la NASA se encuentran rastreando Marte en busca de agua, suponemos en estado líquido fuera de los polos o incluso en estado sólido, y las sondas LC-ROS y LRO hacen lo mismo en la Luna. Agua. Hasta ahora esa era la palabra mágica, la sustancia que creíamos indispensable para la existencia de un organismo vivo. Sin embargo, ojo, porque algunos científicos consideran que estamos detrás de una pista falsa, algo que creo que tú y yo hemos apuntado algunas veces. Pues bien, investigadores de la Universidad de Viena han expuesto en el Congreso de Ciencia Planetaria, que se ha celebrado en Potsdam, una arriesgada, no veo yo por qué arriesgada, pero bueno, y exótica teoría. El equipo trabaja para descubrir cómo la vida podría haber evolucionado en planetas fuera del sistema solar a partir de una bioquímica diferente, como podría ser, por ejemplo, el ácido sulfúrico, en lugar de el agua. Pues bien, la hipótesis tradicional, que apunta a que los planetas podrían albergar vida, están situados en lo que los científicos llaman la zona habitable, la región alrededor de una estrella en la que planetas como la Tierra, con atmósferas compuestas por dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno, podrían contener agua líquida en sus superficies. Consecuentemente, los científicos han estado buscando marcadores biológicos producidos por vida extraterrestre con metabolismos parecidos a los extraterrestres, donde el agua es un disolvente fundamental y los ladrillos con los que se construye la vida, los aminoácidos, se sustentan en el carbono y el oxígeno. A los investigadores austríacos, digamos que esto no les convence demasiado. A su juicio, estos condicionantes podrían no ser los únicos sobre los cuales la vida sea capaz de evolucionar. Y es que, tal y como asegura el investigador Johannes Leitner, es hora de que hagamos un cambio radical en nuestra geocéntrica forma de pensar sobre la vida como la conocemos en la Tierra. Un requisito para la vida es la existencia de un líquido que soporte un amplio rango de temperaturas. Esa es la base, esa es la clave. Pues bien, de acuerdo. Eso es lo que afirman. Ahora me comentas si te parece por qué no estás de acuerdo, pero esperamos a que termine la noticia. Pues bien, el agua se mantiene líquida entre los 0 y los 100 grados, pero otras sustancias en cambio resisten más de los 200 grados. Esto permitiría, por ejemplo, un océano cerca de una estrella. De igual forma, un océano de amoníaco podría existir muy lejos de su estrella. Además, el ácido sulfúrico, como comentábamos antes, puede encontrarse entre las nubes de Venus y sabemos que lagos de metano y etano cubren parte de la superficie del satélite de Saturno, Titán. En fin, los austríacos creen que la búsqueda de vida no debe limitarse a las zonas habitables, o lo que nosotros entendemos como zonas habitables, desde nuestro punto geocentrista. Pues bien, el grupo investigará las propiedades de diferentes líquidos y disolventes abundantes en el espacio y su capacidad para fomentar la aparición de la vida. Sabemos, por ejemplo, que un metabolismo basado en el carbono y el oxígeno simplemente no funcionaría en un disolvente de amoníaco o ácido sulfúrico. Si la vida existiera en la atmósfera de Venus, probablemente no funcionaría de la misma forma que en la Tierra. La realidad es que por ahora no sabemos cómo buscar un tipo de vida diferente, eso para empezar. Así que el equipo, pues siendo sinceros, tiene un largo trabajo por delante. Pues bien, dime, oye, ¿por qué no te parece creíble esto? De que... No, lo que no me parece, como decía este científico... Sí, lo de que sea un requisito. No necesariamente. No sé si sabréis, pero se hizo un experimento para probar esto que se llama el caldo primordial de la vida y bla bla bla, que se llama el llamado experimento de Miller y Urey, en el que pues reconstruyendo las condiciones de la atmósfera primitiva, de la atmósfera inicial de la Tierra, que tenía concentraciones de agua, de amoníaco, de CO2, pues todo eso metido, hidrógeno, metano también, metido a unas descargas eléctricas que supuestamente tendría que haber en la atmósfera de aquella época debido a la alta actividad eléctrica, pues se suponía, y según lo aplicaron al experimento, le aplicaron una descarga de 60.000 voltios a esta atmósfera primitiva, y bueno, el resultado de este experimento fue la formación de una serie de moléculas orgánicas
entre las que destacaría el ácido acético, la ADP-glucosa y los aminoácidos glicina, alanina, ácido glutámico y ácido aspartico. Los aminoácidos son los que forman las proteínas, y si ya tenemos proteínas, pues tendremos vida. Eso sí, tendrían que incorporarse al agua y tal y cual, pero bueno, no lo veo yo, y sufrir procesos de condensación. Claro, es que a ver, no sé si tú lo has entendido así, pero lo que plantean ellos es simplemente que para que haya condiciones de vida, ya sea el que sea el líquido, debe haber un elemento líquido. En grandes cantidades o en pequeñas cantidades, pero que debe haber un elemento líquido para que se desarrolle ese caldo primordial. Eso es lo que plantean. No lo sé hasta qué punto. Y bueno, yo lo que me he dado cuenta, Daniel, es que tú estás muy obsesionado con el agua y el espacio. Tú quieres patentar ahí una empresa... Una potabilizadora. Sí. Tú imagínate que nos vamos a Marte y que el agua de allí, pues no. O nos vamos a Titán, que está lleno de metano y etano. Pues imagínate si te montas allí un chiringuito de conversión, hacer un poquito de alquimia moderna, y convertir el metano en agua potable. Alquimia moderna, que es la química, toda la vida. Pero yo me refería a alquimia en el sentido de hacer ahí experimentillos caseros. En ese sentido me refería. Por eso tú has hecho la carrera de química. Por eso, que claro, yo es que soy un químico. Un día nos tienes que decir, si no ahora, el experimento alquímico por excelencia que realizaste en tu casa. ¿El experimento alquímico? Sí. ¿Sabes cuál es? No. ¿El homúnculo? Ah, cierto, el homúnculo, cierto. No, yo pensaba que me ibas a sacar el experimento de la aspirina efervescente con vinagre balsámico. No, ese me parece muy cutre. Ese es muy cutre. El tuyo es muy exclusivo. ¿Puedes contarlo? Es exclusivo. Otro día lo contaremos cuando hablemos de los homúnculos, Hoy no. Hoy no. Mira, porque eso es un tema que da para monográfico. La gente en el chat me lo está pidiendo. Por favor, Daniel. No. Daniel, por favor, cuenta cómo creaste un homúnculo. Si es que lo creaste. Explicaremos en qué consiste un homúnculo, pero así por encima. No. ¿Cómo lo creaste tú? ¿Cómo quisiste crearlo tú? Bueno, a ver, yo utilicé el método clave que se decía en el siglo XVII, que consistía en que tú tenías que poner una muestra de semen, evidentemente, porque si no, claro, ¿dónde está ahí la materia? El llamado caldo primordial. Exacto, el caldo primordial. Pues tienes que hacer eso, hacer una especie también de rito alquímico raro, que yo no sé si lo hice bien, la verdad, porque no sé qué edad tendría exactamente, tendría unos 15 años o así. Yo no me enteraba muy bien del libraco que estaba leyendo, y bueno, digamos que fui siguiendo los pasos. Evidentemente, que tengo que decir que una de dos, o yo soy un nefasto alquimista, o evidentemente el experimento del homúnculo es un hoax. Aquí hice un poco de cazador de mitos, Sí, ¿no? Involuntariamente. ¿En qué pensarías mientras realizabas la primera parte del experimento? Pues seguramente no salió bien porque no pensaba en homúnculos, fíjate. Igual debería haber pensado en homúnculos. Enfermedad, Eso... claro, es que... Hay que ponerse. Si no salen las cosas. Bueno, me parece que tú aún puedes, y como la mayoría de nosotros, va a poder inocularse la nueva vacuna por primera vez contra el SIDA, que evita 1 de cada 3 contagios. Yo no sé si más allá de homúnculos te relacionarás con otras entidades metafísicas del mundo de Madame Blavatsky, estos superiores desconocidos. No. Que saber, a lo mejor tienen también su VIH. Bueno, hasta esto no he llegado todavía. Ten cuidado. Esto habría que decírselo a Blossom Butcher, a ver si alguno de sus intruders no le pegan algo. Intruders from the other side. Así es como llamamos a una cosa que no viene a cuento, pero bueno, la noticia del SIDA, que es uno de los grandes avances y una de las grandes noticias que durante mucho tiempo hemos estado esperando desde el mundo científico, que es, pues, como he dicho en el titular, que se ha logrado una vacuna que consigue evitar 1 de cada 3 contagios, que es un rango, un 33,33%, muy significativo y muy importante. Un ensayo clínico en Tailandia es el punto de partida para realizar la investigación en vacunas. La mayoría de los expertos no creen que el fármaco probado pues sea el definitivo, pero la puerta ya está, ¿no? Ya está abierto y quedan muchas dudas por resolver, como por ejemplo saber si la vacuna testada será universal y bueno, tener en cuenta que el virus del VIH, el virus del SIDA, es escurridizo y muta de manera diferente según la genética dominante de cada zona del planeta. Eso vendría a decir que una vacuna eficaz en Asia quizás no lo sea tanto en África Central o Europa. Tampoco sabemos si con la protección merecerá la pena vacunar de forma generalizada. Puede que sea más rentable en países en vías de desarrollo sin acceso a los tratamientos antirretrovirales. Y bueno, pues nos encontramos que es un gran avance, aunque la protección alcanzada pues sea modesta. Para que una vacuna se considere eficaz, debería superar el 70 o el 80% de la eficacia.
aunque esta vez ni siquiera este dato resulta desalentador, porque cualquier protección frente al VIH se considera un triunfo. Recordamos que solo en 2007 se diagnosticaron 2,5 millones de nuevos casos en todo el mundo. Con esta vacuna se hubieran podido evitar casi 800.000 infecciones, y sobre todo porque por primera vez tenemos la prueba de concepto, la demostración de que es posible desarrollar una vacuna de forma eficaz y segura, aunque no sea la definitiva, valoró José María Gatell, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y SIDA del Hospital Clínic de Barcelona, que también pues es el expresidente de la Sociedad Europea del SIDA. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reaccionaron con optimismo, como podemos manifestar nosotros aquí, frente al anuncio, en un comunicado conjunto difundido en Ginebra. Y bueno, la vacuna, que empezó a probarse en el año 2006, es conocida como la RV144 y mezcla dos fórmulas genéticas contra el SIDA que no habían funcionado por separado, la llamada Alvac, del laboratorio Sanofi Pasteur, y la Icevax, creada por Vaxgen, y actualmente propiedad de una ONG, Global Solutions for Infectious Diseases. Y bueno, es una gran noticia que seguro que mucha gente esperaba oírla, y supone el primer escalón, o el segundo, el tercero ya, para llegar arriba del todo y ganar la batalla a esta enfermedad, que es la gran, no sé decir pandemia, o la gran maltratadora vírica de estos últimos siglos. ¿Y bien, Daniel? Pues igual que tú, comparto el optimismo por la noticia. Y bueno, el único problema que veo es que no puedo ser tan optimista, o al menos no me veo capaz de serlo, respecto a las aplicaciones a medio plazo de esta vacuna. Porque bueno, a pesar de que todavía hay que, digamos, testearla bastante hasta que tenga un cierto grado de efectividad, que si no recuerdo mal es el del 60% para que pueda ser pues comercializada. El problema es que cuando se comercialice, a ver quién puede pagarla, porque evidentemente la farmacéutica que la comercialice pues querrá hacer negocio, y como siempre, todo en un mercado de la oferta y la demanda, pues las cosas cuando salen nuevas, igual que cuando pues sale una consola nueva, Alex, y tú te la quieres comprar, pues no te la vas a comprar al principio, porque a veces no te lo puedes permitir. Pues con esto va a pasar igual. Y quizá, aunque exista esa vacuna de aquí a unos años, todavía tendrán que pasar por lo menos casi un par de décadas para que la mayoría de los infectados del mundo, que precisamente son los que no pueden permitírsela, pues puedan acceder a ella. Ese es el dato triste que siempre acompaña pues a estos descubrimientos. Y eso me ha recordado a la otra enfermedad que tuvo mucha repercusión a principios de este siglo, que es la de la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas, que era producida porque las vacas de crianza para el consumo humano se les alimentaba con piensos creados a partir de carne de vaca, o sea, canibalismo. Ya sabemos que el canibalismo pues, provoca alteraciones. En el caso de las vacas, desgraciadamente, les provocó una alteración priónica que modificó los genes, que luego nosotros las comemos y desarrollamos la enfermedad. Pero esa enfermedad tenemos que tener presentes que no todos los casos asociados a la infección de esa enfermedad han sido ya patentes, sino que ese virus, esa enfermedad, esa alteración genética no se manifiesta aproximadamente hasta unos 30 años después de haber contagiado. ¿Sabes lo que me hace a mí pensar en esto y preocuparme? Que ya cuando se habló del caso de las vacas locas, había en el Reino Unido casos, no muchos, pero suficientes, de personas que ya habían desarrollado esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y bueno, yo me pregunto, si hacen falta entre 20 y 30 años para desarrollarla, ¿cuánto tiempo hemos estado comiendo carne de vaca alimentada de esta forma? No lo sabremos. ¿No la podremos desarrollar nosotros de aquí a 15, 20 o 30 años? Es inquietante un poco el dato. Es inquietante, pero lo que es inquietante, de verdad, es el monográfico que vamos a hablar a continuación, que se podría decir que serían encuentros, recopilatorio, desarrollo de encuentros en la tercera fase, pero no los típicos con hombrecillos verdes, los típicos Grey. Estos o con seres, digamos, celestiales. No. Estos rozarían lo absurdo dentro de lo absurdo, lo bizarro. En mi caso hablaré de algo parecido a unos gremlins, y tú, Daniel, hablarías de algo parecido
a una cosa que nadie sabe lo que es. No, a mí lo único que me hace pensar es alguna especie así de monja. A mí me recuerda una especie de monja. Un ser de estos así extraños que aparecen en las urdes en mitad de las noches, así de la nada, y de repente desaparecen, que aparecen ahí en mitad de los barrancos. Pues sí, algo parecido. Estamos hablando del monstruo de Flatwoods. Esto en el monográfico que viene a continuación. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues hoy vamos a hablar de esos encuentros con los seres más extraños posibles, asociados, eso sí, al fenómeno ovni, al fenómeno de la ufología. Por eso serían considerados como encuentros en la tercera fase. Daniel, nos vas a hablar de uno de los casos más conocidos así en el folclore, se podría decir incluso, porque es una de las figurillas, uno de los símbolos, incluso apareció como muestro final en algunos videojuegos, el del llamado de los Flatwoods Monster, lo que decíamos antes como una especie de... Yo lo relacionaba con una monja. Daniel. Pues bien, esta historia empieza en el escenario idílico para ello. Porque bueno, estamos hablando de Flatwoods, que es bueno un pequeño pueblo que se encuentra en el condado de Braxton, en Virginia Occidental. Estamos hablando de un pueblo que se encuentra pues en la falda de unas colinas. Virginia Occidental, donde también ocurrió el caso del Mothman. Donde ocurrió el caso del Mothman y muchos otros más. Porque, ¿qué pasa? Que Virginia Occidental es lo que llamaríamos una zona ventana. Una zona ventana, porque tradicionalmente, desde hace muchísimos años, siempre ha habido, pues, testimonios de lo insólito. En el caso del llamado monstruo de Flatwoods, todo comenzó un día, un 12 de septiembre de 1952, a las 7:15 de la tarde, en el que, bueno, dos hermanos, Edward y Fred May, y un amigo en común de ellos, Tommy Hyer, pues estaban por allí jugando un partido en el campo de fútbol de la localidad, y de repente ven un objeto brillante que cruza el cielo. Ese objeto, de repente, desaparece o parece como estrellarse en una colina. ¿Qué sucede? Estos niños se dirigen corriendo hacia lo que ellos llamaron pues una especie de bola de fuego y llegan a la colina. Se disponen a subir. Bueno, un poco azorados, ¿no?, por la situación, sin saber muy bien qué había pasado. Se había estrellado un meteoro, había sido un accidente de un avión, había sido una locura que acababan de ver. El caso es que tenían que ir a verlo. El caso es que tenían que ir a verlo, pero alguien se les adelantó. El perro de uno de ellos, que estaba allí, salió disparado hacia la colina, pegando ladridos. Y bueno, el caso es que no pasaron ni 2 minutos que el perro bajaba corriendo, colina abajo, con el rabo entre las piernas, y no se paró ni a su lado de ellos. Bajó totalmente la colina hacia abajo, hacia el pueblo. Ellos, pues bueno, se asustaron, pero dijeron, ¿qué ha pasado ahí arriba? ¿Por qué le ha pasado eso a mi perro? Pues bien, subieron hacia arriba de la colina y de repente, pues, un fogonazo. Un fogonazo de una luz rojiza, casi fosforescente, y bueno, se van acercando. Veían pues eso, una especie de objeto extraño, muy luminoso, de forma circular, como si fuera una esfera, manteniendo ese brillo rojizo. La superficie de ese objeto era como, tenía un punto así como la lava, como algo incandescente.
No se veía algo realmente metálico, como se puede pensar, ¿no? Que la gente dice, un platillo volante. No era exactamente eso. Pero vaya, de repente, de una de las esquinas del bosque, pues aparece el espanto. ¿Y cuál era el espanto? El espanto era un ser de prácticamente 3 metros de altura, completamente negro, con una forma extraña, una forma cónica. Al parecer era como una cabeza completamente redonda, simplemente con unos ojos muy fuertes que despedían al mismo tiempo esa luz entre roja y púrpura, que además emitía como si fueran faros, una especie de haz de luz hacia ellos, hacia la dirección en que estaba mirando. Alrededor de la cabeza tenía como una especie de pantalla detrás, como si llevara una especie de cartulina detrás, una cosa muy extraña, no sabía muy bien cómo definirlo, en forma de haz de picas. Una cosa, la verdad, insólita. Al parecer no tenía brazos, no supieron identificar ningún tipo de brazos, ni piernas. Y el objeto, además, porque no se sabía bien si eso era un objeto, un humanoide, era una cosa muy extraña. Tenía como una especie de falda que colgaba, pero completamente rígida. O sea, era como una especie de faldón, como si estuviera almidonado, completamente acartonado, y no tocaba el suelo. Estaba como levitando. Eso es frecuente, se desplazaba, según que seres imposibles, como, valga la redundancia, el Mothman. Digo, el encapuchado de Mondragón, del que hablamos hace ya tiempo, la temporada pasada, en el monográfico de seres imposibles en España. O, por ejemplo, el ser de Escalante. Pertenecen todos más o menos a esta misma categoría. Pues bien, justo en el momento en que este ser, esta cosa extraña, se queda mirando hacia ellos, la mirada, el foco de luz que sale de los ojos de esta criatura, de esta entidad, se posa en uno de ellos y queda completamente paralizado. Los otros se quedan asustados al ver que su amigo no reacciona, y tal y como el ser les alumbró, entre comillas, como si no fuera realmente consciente de que allí había 3 seres humanos, se da la vuelta y lentamente, tan tranquilo, se va, se esconde entre el bosque, se desvanece entre el bosque, y todo desaparece. Desaparece el objeto que hay ahí, brillante, de colores rojos, incandescente, desaparece el ser, desaparece todo, pero permanece una especie de neblina, una neblina que ya les había comenzado a pasar efecto. ¿Cuál era este efecto? Como si fuera gas lacrimógeno. No podían dejar de llorar y les costaba respirar. Al parecer había ahí algún agente químico extraño. En fin, en el momento en que pudieron reponerse un poco del susto, salieron disparados hacia abajo, en dirección al pueblo, y allí contactaron con el sheriff Robert Carr y el señor Ailey Stewart, que era pues el copropietario del diario del condado, que era el Braxton Democrat. Perdón, del condado no, era de la localidad. Y estos dos se pusieron de acuerdo y se dirigieron al lugar del avistamiento. En ningún momento llegaron a dudar realmente del testimonio de los chicos, que tenían pues entre 10 y 13 años, porque todos contaban la misma versión en entrevistas por separado a cada uno de ellos, y además se les encontraba lo suficientemente asustados como para creer que fuera fruto de una broma. Pues bien, se dirigieron allí y lo único que encontraron, aparte de que no había nada, es que sí que había un olor extraño, como a quemado, como un metal semiderretido, que permanecía en aquel lugar. ¿Que también había un metal semiderretido? No, que olía así, como cuando entras a un sitio donde hay soldadores, y ese olor así, sí, agrio, ¿no? Pues bien, también notaron como que a ellos les costaba incluso un poco respirar en el lugar. Pues nada, no todo quedó aquí, porque, otros testigos hubo que dijeron que también habían presenciado, antes del suceso con el encuentro de esta entidad,
pues dijeron que también habían visto pues ovnis, ¿no?, por la zona. Estamos hablando en concreto de pues quizá un par de días antes. Son el caso de una chica de 21 años que estaba allí con su madre, que era Donna Smith. Donna Smith es la que investigó este segundo avistamiento, que en realidad es como si fuera una precuela, ¿no?, porque sucedió antes. Y ellas dijeron que habían visto pues esto, un avistamiento ovni, y que además habían notado como si en su casa la radio dejara de funcionar, empezara a emitir ruidos extraños. Estuvo así durante 45 minutos. Esto también es muy frecuente, sí, sí. Tanto en fenomenología ovni como en fenomenología y el teléfono dejó de funcionar durante estos 45 minutos. Y también es muy típico esto, ¿no?, que antes de que pase el acontecimiento realmente importante, hay como cosas que van como avisando, ¿no? Estas interferencias, objetos volantes identificados que van pasando por ahí sin ton ni son, cosas así. Pero, como decía, esto no era lo único, ni lo más grave. Porque, algunos de los testigos presenciales del gran encuentro con esta criatura comenzaron a ponerse enfermos. Comenzaron a desarrollar, estamos hablando de estos 3 chicos, pues síntomas que incluían irritación de las fosas nasales, dificultad a la hora de tragar saliva, escozor en la garganta y ¿Tú además vómitos, vómitos, convulsiones a lo largo de toda la noche y dificultades, ya digo, respiratorias bastante graves. Tú esto te lo has encontrado en más casos, ¿verdad? Sí, no es algo simplemente relacionado con este caso, sino que lo que sí que te puedo asegurar es que en la mayoría de los avistamientos que se produjeron, por lo menos en la oleada de Virginia Occidental durante los años 50, esto sucedía en la mayoría de ellos. Y luego también es verdad que en la mayoría, no una mayoría tan aplastante, pero a lo largo de todos los que se han producido a nivel mundial, sí que pasa esto con los testigos, ¿no?, que desarrollan ese tipo de patologías posteriores al avistamiento. Y sobre todo, no solo cuando ha habido un avistamiento de un objeto volante no identificado, sino cuando ha habido contacto con una supuesta entidad. Y esa patología se alude casi siempre como si hubieran sido expuestos a un tipo de radiación, ¿verdad? Sí, porque muchas veces cuando se va allí a hacer mediciones de radiación, como luego comentaremos en el caso de varones, pues sí, se encuentran que hay una radiación pues casi 7 veces superior al valor normal de aquella zona. ¿Y bien? ¿Cómo continuaría el caso? Pues el caso, sorprendentemente, lo curioso es que no continuó. O sea, esto quedó así. Estos chicos, por lo menos 2 de ellos, empezaron a desarrollar estos síntomas que son muy parecidos a los que puede crear el gas mostaza, que se utilizó sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, estuvieron durante un tiempo desarrollando pues síntomas de histeria, de irritación, vómitos, convulsiones, y la cosa pues digamos que fue remitiendo y todo quedó pues en una pieza más del folclore, ¿no? Para guardar en los archivos de los periódicos. Y nunca más ha vuelto a suceder nada de este tipo pues en Flatwoods. Siempre había sido un pueblo muy tranquilo, sucedió esto y volvió a ser el pueblo que era. Point Pleasant, años más tarde, se haría con el honor, si se puede llamar así, de disponer como nuevo vecino a uno de estos seres imposibles, de los que tanto habla y divulgó John Keel. Me estoy refiriendo al Mothman, como no, pero que es curioso, oye, hay un rasgo en común. Sí, hay un rasgo en común, y además la cuestión de la sincronicidad que tú antes me comentabas cuando veníamos aquí hacia la radio, pues como en el caso de Borones, que luego comentarás esto, que coincide en España con el avistamiento de Conil de la Frontera. Pues en el caso este de Flatwoods también hay una sincronicidad, que el mismo día de septiembre, el 12 de septiembre del 52, 15 minutos antes del avistamiento del monstruo, de la entidad de Flatwoods, un señor llamado Woodrow Eagle pues estaba conduciendo cerca de Gasaway, también en Virginia Occidental, y de repente vio pues esta
este objeto que caía, este objeto rojizo, en una colina, y se fue hacia allí, y de repente pues el coche se le paró. El coche empezó a hacer locuras, la radio se le paraba y empezó a notar como si pequeñas descargas eléctricas se apoderaran de su cuerpo. Tremendo, me parece. Y se quedó paralizado. Y cuando logró sobreponerse, allí ya no había ninguna luz ni había nada. Y esto sucedió simplemente 15 minutos antes. Y bueno, ¿alguna explicación posible para este? Bueno, se han dicho muchas cosas, pero todavía son más increíbles que lo sucedido. Por ejemplo, se dijo que podía ser una lechuza. Que dices, pues muy bien, una lechuza de 3 metros, no pasa nada. Veremos que esto de la lechuza es recurrente. Sí, es recurrente. Mucha gente, pues cuando pasa algo extraño, se inventa algo que pueda cuadrar, pero no, parece ser que no tienen mucha imaginación porque dicen una lechuza. Pues vale, a ver, que el ser tenía una cara así en forma un poco de as de picas, que una lechuza tiene esa cara pero invertida. Pues bueno, sí, todo esto está muy bien. Dicen, no, es que la histeria les hizo ver lo que... Hombre, pues no sé. Yo creo que la histeria te puede hacer ver algo que quizá no está ahí, pero no tiene por qué ser una lechuza. Un caso muy curioso este del Flatboot. Seguro que si ponéis en Google el Flatboot, lo primero que saldrá es esta extraña monja, o ser, como yo lo escribo, súper extraño. Vale, punto. Pero más extraño es el caso del que vamos a hablar a continuación. Y empezaremos hablando con propiedad del llamado caso Kelly Hobsonville, ocurrido la tarde del 21 de agosto del año 1955 en el pueblo de Kelly, cerca de la ciudad de Hobsonville, de ahí el nombre del caso. Todo esto en el condado de Christian, en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Fue investigado por Isabel Davis y por John Allen Hynek. Es un caso que afecta a 3 familias, los 5 de la familia Sutton, compuesta por Elmer, Vera, John, Aline y su hermano, y el matrimonio compuesto por Billy Ray Taylor y su mujer June. Ambas familias eran los invitados en la granja de la familia Lanford, compuesta por Glenn Lanford y sus 3 hijos, Loin, Charlton y Mary. En total, 11 personas iban a sentir el miedo a lo desconocido, a ser acosados por no se sabe qué en uno de los casos más extraños de encuentros en la tercera fase. Todo comienza cuando a eso de las 7 de la tarde, Billy Ray Taylor salió de la casa para ir a buscar agua de la fuente. Y en el camino, pues se encuentra con lo que él describió como un objeto realmente muy brillante con todos los colores del arco iris. Un ovni que finalmente aterrizaría en las inmediaciones de la granja en el lecho de un río seco. Pues como es normal en estos casos, Billy volvió corriendo a la granja a contárselo a los demás. Y como también parece que es normal, ninguno lo tomó por serio. Aludían que podría haber visto una estrella fugaz, pero no uno de esos platillos voladores que salían tan continuamente en los medios. El caso es que nadie, ni el propio Billy, suponemos que por miedo, salió a investigar. Así que todo fue normal durante una hora, cuando la tranquilidad se rompió con los ladridos del perro desde fuera. También parece que el perro es recurrente, ¿no? El caso tuyo de antes del Flatboot también. Sí, que por cierto una cosa, tenía que corregir que me equivoqué al decir que los niños estaban solos, porque subieron con la madre de los hermanos Edward y Fred May, y el perro era en realidad de un vecino de allí que pertenecía a la Guardia Nacional. Fueron los 5 los que subieron y fueron testigos de lo sucedido, más el perro, sí. Como pasaría años más tarde con el caso del Mothman, cuando el perro Bandit alertó a su dueño de que algo inimaginable se avecinaba. Pero en el caso que estamos tratando, de Kelly Hobsonville, es, si me apuráis, más chocante que el primer encuentro con el hombre polilla. Pues bueno, el perro no para de ladrar y Billy y Elmer Sutton salieron de la casa para ver qué es lo que le molestaba al perro. ¿Y qué fue lo que vieron? Pues un enano fosforescente, de tonalidad verde azulada, con enormes ojos, con unos brazos extendidos hacia arriba, algo también tópico del género, ¿no? Siempre aparecen humanoides asociados a fantasmas o a seres de estos planetas con los brazos hacia arriba o extendidos. Bueno, que se aproximaba lentamente pero con determinación hacia la casa. Rápidamente les cogió el espanto, volvieron a casa
como alma que lleva el diablo, pero no para preparar una sabrosa tarta de manzana para ofrecer al hombrecillo fosforescente, sino para cumplir con ese trato diplomático que tienen muchos estadounidenses de disparar primero antes de preguntar. Así que Elmer, a quien llamaban Lucky, cogió una escopeta y Billy se puso a buscar por la casa y efectivamente se encontró con un rifle del 22 y volvieron fuera a hacer un poco de galería de tiro. Cuando la criatura se hallaba a unos 6 metros y no retrocedía a pesar de las amables peticiones de los ocupantes de la casa, empezaron a dispararle. Pero antes de que el primer cartucho impactara sobre uno de los blancos, la criatura ya había desaparecido en la oscuridad. Pero eso no era lo más importante del momento, puesto que dentro de la casa se oían ya gritos. Al volver a entrar, a Elmer y Billy y los demás les explicaron que habían oído ruidos en el techo de la cocina, como pasos, así que, esperándose lo peor, los dos hombres volvieron al patio de la casa para ver qué sucedía. Y efectivamente se encontraron con que en el techo había más de esos enanos verdes fosforescentes. Uno de ellos parecía querer alcanzarlos con su largo brazo. Esta vez tenían más blancos, quizás también tendrían más suerte, así que empezaron a disparar. Y alcanzaron a uno de esos seres, produciendo un extraño sonido metálico que posteriormente este ser cayó, pero comenzó a flotar suavemente mientras caía hasta el suelo y aterrizó sin daño aparente. Entonces les entró aún más el terror, ya que se estaban enfrentando a algo desconocido que resistía a las balas, y de aspecto bizarro con intenciones desconocidas. Así que optaron por la mejor opción, que era atrincherarse dentro de la casa. El terror a lo desconocido casi mataba dentro de la casa, y cuando sus inquilinos veían, pues como a través de las ventanas, unas figuras bajitas, de poco más de 1 metro de altura, delgadas, con brazos muy largos y con cabezas desproporcionadas para su cuerpo y calvas, con una boca enorme como un tajo que les atravesaba el rostro y unas orejas como de elefante, los observaban con sus brillantes ojos amarillos. Pero había algo raro en todo esto. Las criaturas no hacían por entrar en la casa. Parecía como si les molestase la luz de la casa, y parecía como si les estuvieran estudiando desde fuera. Durante unas 3 horas observaron cómo las criaturas se movían alrededor de la casa, apareciendo ahora en una ventana, después en otra, y siendo consciente de la ineficacia de sus armas, las familias decidieron emprender un nuevo plan: huir. A las 11 de la noche decidieron que escaparían de la casa en 2 coches. El trayecto de la casa al coche tenían que hacerlo rápido, ya que estos se encontraban en el exterior, junto a las criaturas. Llegado el momento de valor, abrieron la puerta y salieron tumbando hacia los coches sin pararse a observar lo absurdo, y en nada el ruido de 2 motores de coche empezó a sonar en aquel paraje de bosque, un sonido que cada vez sonaba más lejos de la casa, más lejos de lo imposible. Tardaron nada y menos en recorrer los 16 kilómetros que había desde la casa hasta la comisaría de policía de Hopkinsville. Al llegar a la comisaría, asustados y en un estado de excitación, más que evidente, relataron todo lo sucedido. ¿Qué relataron? Pues lo que hemos comentado. ¿Se lo creerían los jefes de policía de Hopkinsville? Esto lo sabremos en la segunda hora de Terra Incógnita, que continuaremos con el monográfico. Y ahora os dejamos con una musiquita antes de que toquen las 11 en punto, y después volvemos con este inquietante caso que aún no ha venido lo mejor de Kelly Hopkinsville.
Y aquí volvemos en Terra Incógnita, en la sección del monográfico, hablando del extraño caso de Kelly Hopkinsville, en el cual unos seres, se llegaron a contabilizar unos 15 seres, asaltaron a 3 familias en una granja en el pequeñito pueblo, ojo a esa palabra de invención y de licencia gratuita que acabo de inventar, en el pueblo de Kelly, perteneciente o cercano a la ciudad de Hopkinsville, de ahí el nombre del caso. Y bien, nos habíamos quedado que esta peña ya se había cansado de esperar esas 3 horas estando sometidos al acoso y a la visión continua de estos seres y decidieron huir, ¿vale? Decidieron huir y tardaron nada y menos en recorrer los 16 kilómetros que había desde la casa hasta la comisaría de policía de Hopkinsville, y al llegar a la comisaría, asustados y con un estado de excitación más que evidente, relataron todo lo sucedido. Después de oír el relato de las 11 personas, el jefe de policía de Hopkinsville, Russell Greenwald, decidió, junto a su ayudante, George Bath, y el sargento Pritchett y otros 3 oficiales, junto con un periodista local, que tenían que ir a la granja de los Lanford a ver con sus propios ojos, a través de la mirilla del rifle, las criaturas que parecían sacadas de un relato fantástico. A 3 kilómetros de Hopkinsville, durante el camino de regreso a la granja que se encontraba en el pueblo de Kelly, vieron como por encima de sus coches les sobrevolaron 2 rayos de luz que atravesaron el cielo, a la vez que un potente sonido agudo se hacía persistente en el momento. Pasado el susto, llegaron a la granja y, para desgracia y descrédito de las 3 familias, ya no se veía pululando por allí a nuestros amigos los enanos fosforescentes, ni del ovni u ovnis que Billy vio a las 7 de la tarde. Eso sí, se encontraron cartuchos de balas desperdigados por el suelo del patio. ¿A qué habían estado disparando esta gente?, se preguntó el jefe de policía, quien afirmó: algo asustó a esta gente, algo más allá de su comprensión. El jefe de policía afirmó que nadie parecía haber estado bajo los efectos del alcohol, y al preguntar a los demás vecinos de la zona, estos parecieron corroborar las afirmaciones del extraño suceso, diciendo que efectivamente habían oído disparos en las horas señaladas y que habían visto extrañas luces en los cielos. Entre los demás testigos se encontraban también policías, es decir, gente cuya opinión se tiene bastante en cuenta, ¿no? Como diría nuestro amigo Michael Sala, ¿era? Sí. Michael Sala, pues tendría una condescendencia sobre su testimonio de media a alta, si eres policía, pero bueno, de personas de rigor, cuyo testimonio significa mucho para este tipo de casos. Las 3 familias, aunque asustadas, decidieron acabar la velada en la granja, pensando que el peligro había acabado. ¿Qué motivo había para que unas criaturas salidas de otro mundo les impidieran dormir en su casa? Así que, con el miedo en el cuerpo, pernoctaron plácidamente hasta que llegó la hora intempestiva, que, no por ser el caso o no, siempre se repite en muchos sucesos de la fenomenología paranormal u ufológica. La hora de las 2:30 de la mañana. La hora donde la pesadilla recomenzó. ¿Qué pasó? Pues que a Glennie, que estaba estirada en la cama sin poder dormir, le dio por mirar a la ventana y vio como detrás de esta unos enormes ojos brillantes hacían lo propio. Glennie, consciente de la situación, decidió alertar en voz baja a los demás. Elmer volvió a coger su escopeta y, sin meditación, decidió enchufarle plomo a la criatura a través del cristal. El cristal se rompió, pero el ser pareció que otra vez se había desvanecido en la oscuridad. El miedo y la alerta se volvió a apoderar de toda la casa. Oían ruidos en el techo, pero esta vez no iban a salir afuera a ver qué sucedía, ya que lo sabían. No volvieron a ver a ningún otro enano fosforito hasta casi entrado el amanecer, cuando a las 5 de la mañana del 22 de agosto vieron el último ser por última vez, y la pesadilla terminó. A la mañana se volvió a presentar la policía para hacer una búsqueda de algo fuera normal, pero nada se encontró, y por eso se informó del suceso a las fuerzas aéreas, quienes se presentaron más tarde y entrevistaron a todos los testigos menos a Billy Ray Taylor y a Elmer Sutton, quienes habían ido a Evansville, Indiana, a atender unos asuntos del trabajo. Las consecuencias de lo que le pasó esa noche a esa gente fueron muy molestas para los testigos. Los acusaron de la típica histeria colectiva y eran acosados pues constantemente por la gente que merecía su descrédito. La gente les acusaba de mentirosos y que ganaban dinero vendiendo la noticia. Pero ¿quién se va a ganar dinero a base de destrozar su casa a base de escopetazos? Yo eso es una cosa que no entiendo. O sea, yo me dedico a meterle escopetazos a la casa. Claro, para eso mejor le prendes fuego y dices que ha sido un accidente y cobras el seguro. Pero escopetazos, no. Cosas del vacío, señores. Pero bueno, sabe decir a favor de la veracidad de lo que vieron, que aquella noche, en todo ese tiempo, todos los testigos, en todo este tiempo hasta ahora, han defendido la versión original, ya que aseguran que el relato fue absolutamente verídico.
alguien, buscando una explicación lógica a lo que vieron en la granja de los Lanford, separaron el hecho de que por esas fechas había pasado por Hopkins Bay un circo y que los extraños enanos fosforescentes, pues bien podían ser monos que se habían extraviado de sus jaulas. Y dices, bueno, radioactivos, ¿no? Monos fosforescentes que esquivan las balas como si nada. Y dices, ya, claro. Eso sí, el comportamiento que demostraron. Bueno, no, ojo, no solo que esquivan, sino que además cuando las balas impactaban contra ellos, sí, es como si no hicieran nada. No, y tenía una cosa curiosa, cuando si alguna vez impactaba, como sí, en la primera hora relatábamos que impactó en uno y se escuchaba un sonido metálico. Y el tío caía, pero como flotando, y tocaba el suelo de la tierra, se levantaba como si nada y subía para arriba otra vez. Y a seguir con el cachondeo. Y bueno, pues como decía, el comportamiento que demostraron esos seres bien podría asemejarse al de unos primates de mediano tamaño, como unos chimpancés, y que debido a no se sabe qué efecto imbuido en las mentes de los que había esa noche en la granja, los veían fosforescentes y evidentemente sabían esquivar balas y no morían. El caso es que el circo nunca puso ninguna denuncia respecto a que le faltaban las monas de circo. Otra hipótesis propuesta recientemente por el ufólogo francés Renaud Leclerc, quien propone que en realidad lo que habían visto no eran más que una familia de búhos de grandes cuernos. Como tú apuntabas antes en el caso del Flatwood Monster, también se aludía a que esa presencia de ese ser extraño podría ser una equivocación al identificar un búho de grandes cuernos. Sí, pero ¿y las piernas? ¿Y las alas? No. Bueno, pues estos búhos de grandes cuernos, que son nocturnos y presentan como similaridad a las criaturas del caso de Kelly Hopkins Bay, esos ojos amarillos grandes, pero claro, estos no son refulgentes. Pero es curioso, si te pones a ver los bocetos de estos seres, que está en internet, seguro que si ponéis Kelly Hopkins Bay en Google en imágenes os saldrán. Son goblins. Hay una comparativa con un búho y oye, sí, yo le doy, pues yo te digo que haces una comparativa con la imagen típica, no hace falta irse a grandes ensayos, sino a un goblin cualquiera, de Warhammer o de los que venden las tiendecitas. O un duende típico, punto. Sí, es que es eso, las orejas puntiagudas, las piernas más cortas y los brazos más largos, esos ojos así como saltones, como de pescado casi. O sea, goblin total, tradicional del folclore. Si queréis os repito cómo era esta criatura. Pues eran bajitas, de poco más de 1 metro de altura, delgadas, con brazos muy largos y con cabezas desproporcionadas para su cuerpo y calvas, con una enorme boca que como un tajo le atravesaba el rostro y unas orejas como de elefante y sobre todo lo que más llama la atención, como en el caso del Mothman, como en el caso del Flatwood Monster y como muchísimos casos más, los ojos, en este caso unos brillantes ojos amarillos. Y bueno, pues ¿qué más decía este ufólogo francés Renaud Leclerc? Pues también intentaba explicar el sonido metálico que se oía cuando se disparaban a los seres, aludiendo a que por toda la granja había objetos metálicos, así como vallas, que recibirían seguramente algún que otro disparo. Y puestos a repasar el caso, no se ha descrito ningún comportamiento con mala intención por parte de las criaturas. Es más, si recordamos cómo fue el primer encuentro, la criatura llevaba las manos en alto, ¿no? Los brazos en alto, como si fuera diciendo, vengo en son de paz. Y se ha de decir que los testigos no describieron a todos los seres iguales, ya que presentaban diferencias morfológicas que llamaban la atención. Había, por ejemplo, pues algunos casos en lo que tenían nariz y otros que no, así como seres con las orejas más grandes que el resto. Los testigos creyeron que debían haber como unos 15 de esos seres que la gente ha llamado también duendes, asemejándolos a las fábulas féricas, o más recientemente se les ha titulado cariñosamente como gremlins, en honor a su parecido con el de las criaturas de la conocida película. El caso es considerado como verídico por muchos entendidos en la materia y es considerado como uno de los más raros de toda la casuística conocida. ¿Qué te ha parecido, Daniel? Pues a mí, ya te digo que siempre me ha parecido un caso muy interesante porque a mí me gustan los que son así un poco raros, que se salen de la norma. Y es que la verdad es que ya a mediados de los 50, hasta no llegas al 65, pero entre, digamos, los del 52 o por ahí hasta el 62, 63, hay una oleada en la que los supuestos tripulantes de ovnis presentan unas características muy comunes, porque esto de las supuestas entidades relacionadas con el fenómeno ovni es como que va evolucionando. Hay una línea de tiempo y con cada década o cada X años pues van tomando formas distintas. Pues a lo largo de los años 50 y principios de los 60, si en los 40 salían los típicos pequeños hombrecillos, eran hombres en miniatura, no es que fueran bajos, es que eran como en miniatura,
extremidades muy pequeñas, cuerpo muy pequeño, cabeza muy pequeña. Bueno, extremidades, yo no diría muy Ya, pequeñas, no, sino... pero espera, lo que quiero decir es que en los 40 habían sido así. Vale. Hubo una época, hasta el 55 por ahí, que fueron los típicos celestiales, ¿no? Los típicos aquellos de Adamski, ¿no? Que venían y te saludaban y eran unas mozas así muy refulgentes. ¿Qué le hicieron a Adamski? A Adamski no le hicieron tanto como a Villas-Boas, pero a Villas-Boas, que es una especie de revival de esta tipología de principios de los 50, pues tuvieron un intercourse ahí, tuvieron un poquito así de intercourse. Un momento cita y bueno, probablemente la dejó preñada a la extraterrestre. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿O no? ¿O no? El caso de Kelly Hopkins, yo me quedo con lo del momento. Yo creo que esto es para dramatizarlo en cine, cuando están esas 11 personas en la casa, en la granja, y empiezan a oír sonidos que vienen del techo, se asoman y ven a un extraño ser de poco más de 1 metro de altura, que los mira con unos grandes ojos, y que no ven que solo hay uno, sino que hay 15 más. Y que no les atacan, y están los tíos ahí dentro con las escopetas, salen cuando tienen que entrar al coche corriendo para escapar de ahí, que no les hacen nada a los seres. Ese miedo a lo desconocido. Lo que quería puntualizar, que se me olvidaba cuando hablaba de esto de los 50, es que lo que decía que sí, es muy curioso el caso de Hopkinsville, pero tiene algo que también lo relaciona, pues como decía, con los de la década de los 50, y es que fue cuando se pusieron, entre comillas, muy de moda, avistamientos de supuestas entidades que eran como duendes en miniatura, duendecillos peludos, por ejemplo, o seres grotescos como los gnomos de jardín, con el cuerpo pequeñito y las cabezas muy grandes, pero no como los Greys, sino directamente, ya digo, como duendes grotescos, como duendes. Y sonrientes y traviesos, que se dedicaban a hacer trastadas pues como esta que le hicieron a esta familia. Y pasados unas décadas, me parece que el caso que vas a hablar es del año 85... 89. ¿89? Okay. Sí. Pues no tienen ya la tipología de duendecitos ni de Grey, no, sino de gigantes. De gigantes, incluso... ¿De droide? Sí, también. Nos estamos refiriendo al caso de Voronezh. Un caso que quizá a los oyentes que ya ronden, pues quizá los 40. Tú, igual que yo, ya habíamos nacido. Sí, no, pero nosotros ya habíamos nacido, pero te recuerdo que nosotros no lo conocimos en aquella época. Con 3 años, evidentemente, uno ve Voronezh por la tele y no se entera de nada. Y se piensa que es un capítulo de Son Goku o algo de esto. Pero la generación de nuestros padres... No, de Barrio Sésamo. La generación de nuestros padres, pues, vivió esto pues como una noticia. Oye, Barrio Sésamo era muy de Seres Imposibles, ahora que caigo. También. Spinetta era uno clave. Era uno clave. Era un duendecillo peludo de estos, o incluso un Bigfoot también. Y Rosa, tío. Rosa. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día, la relación extraña entre los dibujos animados y los seres misteriosos. Y los miedos infantiles. Luego te a ti, que ves al amigo Baltasar saltando. Al amigo Baltasar, y que bueno, cada uno aquí ve sus cosas, pero ya las comentaremos otro día. Volviendo al caso de Voronezh. Volviendo al caso de Voronezh, que hablábamos pues esto, que son ya de una tipología distinta, así como gigantes y demás, pues esto saltó a la luz en el año 89 en los medios también aquí españoles, y yo recuerdo que la agencia por lo que he visto se llegó a hacer incluso un reportaje en Informe Semanal en el 89 cuando salió. Sí. Pues bien, el caso se tiene noticia a partir de la agencia de noticias, del diario ruso TASS, el TASS, que publicaba la noticia de un aterrizaje de un ovni en mitad de la ciudad de Voronezh, que por aquel entonces tendría pues unos 800.000 habitantes. O sea, que no era el típico sitio en que nada más hay 8 testigos y el resto del pueblo estaba durmiendo, ¿no? Estamos hablando de una ciudad grande, y en mitad de la ciudad, en concreto, un 11 de octubre, a las 6:30 de la tarde, pues aterriza un ovni. ¿En qué circunstancias? Bueno, las circunstancias son las siguientes. Un grupo de niños pequeños, estaremos hablando como en el caso de Flatwoods, que el mayor tendría pues unos 11 años como mucho, pero casi todos tenían entre 8 o 9 años. Estaban jugando a fútbol también por allí, y de repente vieron como una especie de
resplandor de color rosáceo que descendía pues de una especie de objeto volador que no conseguían identificar. Este objeto lo describieron como una especie de bola brillante bastante grande, de unos 15 metros, si no recuerdo mal, y unos 7 de altura, que tenía forma un poco como si fuera un melón alargado, o sea, una cosa muy absurda, ¿eh? Y esto pues se posó enfrente de ellos y, como decía, aparece esta especie de resplandor rosa y 3 figuras bajan del objeto. La verdad es que la visión tuvo que aterrorizarlos bastante, y de hecho fue lo que ocurrió, porque salieron 2 señores de unos 3 metros de altura, con una complexión bastante, vamos a decirlo así, como si fuera una especie como de culturistas de 3 metros, sí, pero con una cabeza que no correspondía, como si fuera la cabeza de un pinhead, de estos de la película de los Freaks, horrores. ¿sí? Y la curiosidad es que parece que no tenían facciones más allá de la particularidad de tener 3 ojos. Uno de ellos como si fuera el famoso tercer ojo en mitad de la frente. Bien, ¿qué pasó con estos seres? Pues que no iban solos. Estos 2 señores altísimos, que además eran idénticos, iban acompañados de un robot, o de lo que ellos creyeron que era un robot. Tenía una forma como cuadrada, es como si fuera una caja y le hubieran puesto brazos y piernas, pero sin cabeza ni nada, y todo lleno como de lucecitas y dibujos extraños. Un robot. Sí. ¿Y por qué dijeron que era un robot? Pues no solo por la pinta, sino porque si los otros seres se desplazaban, como decíamos antes, así, haciendo el famoso gliding sí, que es así como el planeo, sin mover las piernas prácticamente ni nada, ni los brazos. El otro parecía pues más físico, ¿no? Estaba por ahí y andaba de manera torpe, de una forma muy mecánica. Pues bien, ¿qué más sucedió? Bueno, el caso es que cuando se comenzaron a asustar realmente los chicos, viendo estos seres, que bueno, no hemos descrito la apariencia que tenían, pero ojo, o sea, la verdad es que tú lo ves en ese momento y te acojonas, pero si te lo cuentan ahora, pues la verdad es que es un poco bizarro, porque iban vestidos todos de y plateado. te acojonas igual. Bueno, o no, tú quédate con la visión que te voy a dar, unos tíos de 3 metros que van vestidos con una especie de monos súper apretados, así un rollo muy de lucha libre, una cosa extraña. ¿De Anado de Builder? Sí, totalmente plateados, brillantes, una cosa así muy carnavalesca, con unas botas de estas que llegan hasta casi la rodilla, de color bronce chillón, y con un disco así como si fueran una especie de MC Super Broda, ¿Con un disco? Con un disco, como si fuera ¿sabes los raperos estos que llevan el pedazo de reloj colgando de MC Super Broda. Sí. MC Super Broda, ¿eso me lo explicas? Porque me has dejado loco. Pues sí, bueno, ese concepto. MC, que es el nombre que se le da, si no recuerdo mal, a los cantantes de hip hop o de rap. Yo tenía entendido eso. Bueno, me parece estupendo. Si comete un error, pues no, ya... Yo estoy aprendiendo un ya montón. haré mea culpa. Con pero el bueno, MC Super Broda. Sí, pues y estos seres que, como decía, ya iban vestidos plateados, iban completamente plateados, así muy ajustados, marcando, con las botas de color bronce chillón. Una cosa súper chunga, vamos. Sí, pero ojo, lo que digo es que en el pecho llevaban como una especie de disco. El MC Super Broda. Sí, una especie de disco muy brillante, como si les hubieran puesto un disco dropa en el pecho. Bueno, los discos dropa no eran brillantes, eran de piedra. Ya, pero digo, la forma es como si fuera un disco dropa en el pecho. Vi un CD muy grande, punto. Muy bien visto. Te ha gustado, ¿eh? Un CD. Pues nada, ellos evidentemente no se rieron, sino que todo lo contrario, pues se preocuparon bastante y seguro que pensaron, mamá, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Pues no sabían lo que hacían, pensaban que estaban jugando a fútbol, pero al final pareció que no iba a ser así, que esa tarde había un poquito de kinder, un poquito de sorpresa. Y fue lo que obtuvieron porque uno de ellos, de repente, parece que... Eso se dice, no está comprobado, ¿eh? No está comprobado, pero se dice
que uno de ellos, al menos eso cuentan los testigos, los niños, dicen que uno de ellos estaba allí y al parecer las entidades se sintieron molestas. Y le enchufaron. Sí, y uno de estos señores, de repente, se dirigió hacia la llamada nave. Primero se dirigió hacia la llamada nave, hizo una especie de cosas sin sentido, se quedó mirando en la nave, así un poco como el que va a hacer un duelo, en los duelos del siglo XVIII. Sí. De repente Que se les da la espalda, la nave. les da la espalda, se vuelve a dar la vuelta y va caminando o deslizándose así directamente hacia el niño este, y de repente saca una especie como de cosa extraña que ellos identifican como una especie de pistola de unos 25 centímetros o por ahí, y le pega un enchufazo, le pega un flashazo y el niño desaparece. Ya está. El niño desaparece. Los otros ahí sí que ya dicen, esto es muy serio, mamá, me voy a casa, prefiero jugar a la Play. Esto es muy serio, muy serio. Los otros empiezan ya a coger el pánico y... A la Master System, por esa época. Y nada, y los seres parece que se van. Es como que se indignan por el mal recibimiento que han obtenido. Claro. Hombre, ¿qué es eso de que tú llegas hacemos a un sitio, magia gratuitamente y encima os asustáis? Pues no, mal. No. Entonces, se van tan tranquilos, se vuelven a meter con el señor robot dentro del objeto, volante no identificado, y alzan el vuelo y desaparecen. Y acto seguido, según comentan ellos, pues este niño vuelve a aparecer. Es como, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué le hacéis desaparecer? Pues bien, ¿qué particularidades tiene esta historia? Bueno, una de dos. Que se le dio mucho bombo y hay cosas que no quedan muy claras. Como por ejemplo esto de la desaparición de este niño. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra? En fin. Hay cosas que, tal y como indicó uno de los que había dado esa información al periódico, que era un científico llamado Silanov, que trabajaba en el Instituto Geofísico, fue el que dio la noticia a este periódico. Y él se quejó después de que este periódico publicara la noticia y ya se hiciera famosa a lo largo de Occidente, pues que le había parecido lamentable, porque la información que él había dado, el periódico la había usado como le había dado la gana y había hecho un poquito de sensacionalismo y se había recreado la historia. Sí. Y claro, ¿a quién hay que creer? Pues supongo que a Silanov. Pero es que Silanov tampoco hizo muchas más declaraciones. Pero no obstante, hay ciertas cosas que dan credibilidad a que esto sucedió, pero quizá no de la manera en como nos lo han contado y como hoy estamos retransmitiéndoos a vosotros. ¿Cuáles son estas cosas más interesantes, más serias? Bueno, que sí que se encontraron una especie como de huellas dejadas por el objeto, que fue lo que se utilizó para calcular más o menos el tamaño, que eran 4 huellas que describían una forma de rombo en el suelo, que daría a entender, pues, a confirmar la afirmación de los niños, los testigos, de que evidentemente el objeto pues podía tener una forma así como un melón alargado, como una pelota de rugby. Y lo más importante, y como casi siempre se cumple, los científicos del Instituto Geofísico realizaron unas mediciones justo en la zona donde estaban las huellas, donde se había posado el objeto, unas mediciones de radiación, y vieron que el lo que nivel de radiación antes, multiplicaba, pero por bastante, el nivel de radiación que existía en el resto de las zonas del parque. Y bien, ¿qué más se sabe de este suceso? Pues no mucho más, porque estos chicos, la verdad es que no han vuelto a hablar demasiado del tema. No sé si los han vuelto a entrevistar. Al menos fuera de Rusia, porque la verdad es que Rusia no es muy permeable en algunas cosas, como siempre van un poco a su aire. No lo sé, eso en aquella época puede ser. En aquella época, pero bueno, hoy en día también es verdad que hoy en día se apañan, como son tantos, se apañan un poco entre ellos solos y ya tienen suficientes noticias. Sí. Pero vaya, que a mí una cosa que me llama mucho la atención de este caso, para, digamos, poner un poco la nota, un poco, como diríamos en Cataluña, pica baralla, así un poco mosca cojonera, es que ellos afirman que en la nave había un símbolo que ellos... Que aquí conocemos bien. Sí, que ellos llamaron que era la letra, el carácter, no sé si se pronunciará así o no, pero como Z del alfabeto cirílico, ruso, que es
como una H. Sí, como una H, pero no una H cualquiera, sino que es literalmente el símbolo de humo. Sí, es decir, una H cuyos palos horizontales laterales están ligeramente curvados hacia el exterior, y en el palo horizontal, los otros son verticales, el horizontal del medio lo atraviesa un tercer palo vertical, formando ese símbolo que estaba supuestamente en la base de la nave. Sí. Como también los ovnis del caso Humo. Sí, caso que luego fue probado literalmente que fue un fraude, una broma, eso que llama la gente un experimento psicológico, algo que yo no entenderé nunca. No, yo lo llamo un poco de ser un poco cabrones y marear a la gente e inventarte cosas, para que la gente se las crea. En fin, ¿qué sentido tenía esto? Bueno, tenemos dos opciones. Una, fue un fraude. Yo no creo que fuera un fraude. Dos, los niños quizá habían conocido ya el caso de Humo, que es relativamente anterior. Anterior, sí. Claramente. Y lo que sucedió es que... Lo conocían hasta los japoneses. Claro, lo que sucedió entonces es que quizá tenían eso en la mente y en ese momento de pánico y de histeria alucinaron parte de esa visión. O que efectivamente se tratara de los aliens de Humo. O que efectivamente, como dice John Keel, lo que sucede es que muchas de los símbolos que aparecen pintados en estas naves casi siempre hacen referencia a letras del alfabeto chino, por ejemplo, a ideogramas, o a letras griegas, que sabemos que muchas son compartidas con el alfabeto cirílico, pero que nos resultan extrañas a la mayoría de mortales. Exacto, pero lo curioso es, si son letras que siempre resultan extrañas al occidental, ¿por qué en Rusia aparece una letra de su propio alfabeto? Aquí no se cumple. Aquí no se cumple, es verdad. Sí, es un caso curioso. Y curioso sobre todo por el enchufamiento que le meten al chaval, que lo hacen desaparecer. Sí, que y según otras fuentes dicen que esto ya desde el principio es mentira, que desaparezca, y otras fuentes, yo no la conocía hasta que lo has mencionado tú, que el chaval vuelve a aparecer después cuando se marchan esto yo los creo que tres es la parte individuos. más dudosa. Pero bueno, un día, si quieres, dedicaremos un monográfico a sucesos con encuentros con este tipo de entidades, en los que las entidades, digamos, que disparan o agreden directamente, causando la muerte indirectamente. O sea, no se puede demostrar que esté relacionada directamente, pero ojo, esa persona, después de tener la experiencia, pues días después, semanas después o meses después, muere. Este caso de Voronev coincide en el tiempo con un caso que ha ocurrido en España, como bien mencionabas al principio, Daniel, el llamado caso Conil en Cádiz, en el que ya hablamos en un programa de Terra Incógnita al principio, en el llamado programa de los infiltrados, en el que bien, pues unos jóvenes estaban en la costa, en la playa de Conil, y de repente ven una luz que se sumerge en el agua, y de repente en el agua emergen unos seres también altos, de 3 metros, con cabeza en forma de pera, unos ojos negros. Ellos se esconden y empiezan a ver cómo esos seres empiezan a jugar alguna especie de pelota luminosa, se tumban en el suelo y se la empiezan a pasar, cuyo juego del verano, y cuando se hieren otra vez, son personas normales, rubiacas, alemanes, que se ponen a andar por el pueblo y se infiltran. Un caso curioso, lo curioso es que esté relacionado en el tiempo con el caso de Voronev. ¿Tendrá algo que ver? Yo creo que no. Yo creo que no, que es simplemente coincidencia, si es que ambos casos son reales. Y ahora vamos a hablar de otro caso que entraría en eso que has mencionado tú de agresión por parte de estos individuos que salen de objetos volantes no identificados y agreden a una persona. Estamos hablando del caso del encuentro en Image Harvey, o como digo yo, el caso del tío que bajó del cielo con una Xbox, porque el dibujo así lo parece. Bueno, este es un encuentro que sucedió el 7 de enero del año 1970 en Harvey, sur de Finlandia, y sería pues un encuentro cercano del tercer tipo. Me sentía enfermo, me dolían las articulaciones y la espalda, la cabeza empezaba a dolerme y al cabo de un rato vomité. Cuando iba al servicio la orina salía casi negra, como si se derramara café sobre la nieve. Esta situación se prolongó durante un par de meses. Estos fueron los efectos que padeció uno de los testigos de un increíble encuentro que tuvo lugar en el año 1970 en los nevados bosques del sur de Finlandia. En la tarde del 7 de enero de 1970, dos campesinos, Arno Heinonen y Esko Virjo, salieron a esquiar, pero se detuvieron en un pequeño claro a contemplar las pocas estrellas que había en ese frío atardecer. Al poco tiempo oyeron un zumbido y vieron en el cielo una luz brillante que avanzaba hacia ellos. Según se acercaba por encima de las copas de los árboles, vieron que emanaba una humareda y que se arremolinaba a su alrededor una neblina gris rojiza. Dentro de la nube había un objeto circular en forma de platillo volante
metálico, aparentemente, y de unos 264 centímetros de ancho. Tenía una cúpula y debajo 3 esferas alrededor del borde, que esta descripción se asemejaría a las fotografías de Adamski de casi 20 años antes. De la base del objeto, un tubo disparó, de repente un rayo de luz hacia la Tierra, y ante esto, el objeto había descendido a unos 3 metros del suelo, y a corta distancia donde estaban los dos amigos. Si ya se encontraban sorprendidos, en los minutos siguientes sabrían lo que significaba quedarse ya sin aliento. Como cuenta Heinonen, yo estaba de pie, completamente inmóvil, y de pronto sentí como si alguien me cogiera de la cintura por detrás y me hiciera retroceder. Creo que di un paso hacia atrás y en ese mismo instante vi la criatura. Estaba de pie, en medio del haz de luz, con una caja negra entre sus manos. Es lo que yo menciono como Xbox, porque si veis el dibujo me lo recordad, es una coña que tenemos aquí. Y bueno, con una caja negra entre sus manos, de unas aberturas en la caja surgía una luz amarillenta intermitente. Unas aberturas que decimos lo de la Xbox porque parecen en forma de X, sale una luz verde ahí de dentro. La criatura medía entre unos 90 centímetros de alto y tenía brazos y piernas muy delgados. Su rostro era pálido como la cera y la nariz parecía un gancho. ¿Un duende quizás? Las orejas eran pequeñas y pegadas a la cabeza. Vestía una especie de mono de color verde claro y en los pies calzaba botas de color verde oscuro que le llegaban hasta por encima de las rodillas. También llevaba unos guantes blancos hasta los codos y apretaba los dedos como garfios sobre la caja negra. O sea, un ser súper cual ayudante de Santa Claus. Fisherman galáctico. Viljo describió también a la criatura como luminosa, como un fosforescente. Hostia, como los amigos de Kelly Hopkins. Y tocada con un casco cósmico que parecía de metal y para él medía menos de 91 centímetros. De pronto Heinonen fue alcanzado por un haz de luz que salió a la caja que sostenía en las manos de la criatura, o sea, la Xbox, y el bosque quedó repentinamente en silencio. Una bruma gris rojiza salió del objeto y se vieron revolotear chispas en la nieve. La bruma ocultó a la criatura y envolvió a los testigos. Súbitamente el rayo de luz desapareció, absorbido por la nave, llevando aparentemente consigo al ente. Y en un abrir y cerrar de ojos también la nave se había ido. Heinonen tenía paralizado el lado derecho y Viljo tuvo que cargarlo casi durante los 3 kilómetros de camino a casa. Fueron examinados posteriormente en la clínica de Heinola y el médico les recetó somníferos y sedantes. Creía que el dolor de las articulaciones y la jaqueca desaparecerían en unos 10 días, pero 5 meses después Heinonen seguía sufriéndolos, y aunque la parálisis de la pierna derecha desapareció, no podía mantener el equilibrio correctamente. También la memoria de Heinonen se vio seriamente afectada, hasta tal punto que cada vez que salía tenía que avisar a su familia de a dónde pensaba ir para que pudieran buscarlo si no volvía. Viljo también se vio afectado. Su cara se hinchó y enrojeció. Se había vuelto incoherente y disperso mentalmente. El doctor Pauli Cajanoja señaló: los síntomas descritos son similares a los que se producen exponiéndose a la radioactividad. Y agregó: ambos hombres dicen la verdad, no se trata de una invención. Cuando vinieron a verme estaban en estado de shock. Algo debe de haberles asustado. La experiencia fue confirmada por otras 2 personas que informaron haber visto ovnis en el cielo en el mismo momento y en la misma zona de Imharby en la que se produjo el encuentro. Pero para Heinonen el asunto no había terminado. Entre la fecha del encuentro y agosto de 1972 dio cuenta de otros 23 contactos con ovnis. En cierta ocasión informó de haber conocido a una mujer extraterrestre extremadamente bella. Ya estamos otra vez ahí con los intercurs, ¿vale? Y a un ser que recordaba mucho al venusiano de Adamski, pero más adelantado en la forma de comunicación, ya que este no se comunicaba solo con telepatía, como en aquel caso, sino que ahora se expresaba en correcto finés. Poca broma, ¿eh? ¿No sería un finés? No, es un tío de snubus, como diría nuestro amigo Sebastián Dalbó. Estas últimas afirmaciones tendieron a crear una atmósfera de desconfianza, incluso entre los investigadores más recalcitrantes. Pero esto puede deberse a su propia incapacidad para comprender el fenómeno tal cual. Entre aquellos que conocían a los testigos, un granjero vecino, Matti Hapenani, dijo: mucha gente de la vecindad se ha reído de esta historia, pero yo creo que no hay nada de qué burlarse. Conozco a Arno y a Esko desde que eran niños. Ambos son personas tranquilas y razonables. Aparte de ser abstemios, estoy seguro de que su historia es verídica. Aproximadamente a la misma hora y la misma zona de este episodio, hubo otros muchos avistamientos de luces lejanas en el cielo, lo que añade credibilidad al caso. Más de lo mismo, más encuentros con seres imposibles. Hemos relatado el fenómeno del encuentro del ser del Flatwood, el monstruo de Flatwood, un ser súper sin sentido que recuerda al Mothman, que tendría una cartulina detrás de la cabeza. Después hablamos del caso de los enanos, de los 15 enanos de Kelly Hopkins que acosaron a una familia dentro de una granja y que causaron el terror durante casi
12 horas. Después hablamos del caso de los gigantes de Voronezh, sí, y su robot, el amigo robot, que ya tendrían una caracterización física como gigantes, como ya propiamente personas, pero con la peculiaridad de que no tenían rostro. Y ahora tenemos aquí al tío de la Xbox, que bajó en Finlandia, y que después este fenómeno se repetía en forma de tía rubia que estaba buena y marcianito que daba fines. Ya no eran seres feos, con la nariz ganchuda y pálidos como la cera, ya eran doncellas turgentes. ¿Qué opinas, Daniel, de todos estos? Bueno, que son casos curiosos, sobre todo los tres primeros. Este último es un caso más, yo diría un poco más típico, sobre todo por las implicaciones que luego tiene después. Porque si bien es cierto que el ser que ven al principio, el señor de la Xbox, el vendedor, luego las experiencias que tiene uno de los testigos, las experiencias posteriores, pues la verdad es que entran directamente ya en los tópicos del fenómeno del contactismo. Entidades, pues como decíamos, muy de Adamski, muy de venusianos, de seres bellos, con los cabellos muy largos, muy bien planchaditos. Seguro que se hacen el alisado japonés. Claro, el Straightener. Sí. Y bueno, pues ya entraría dentro de una... ¿El alisado japonés existe? Sí, existe. ¿Qué es eso? Pues bueno, es una especie de alisado, como cuando vas así te planchas el pelo, pero que se ve que te dura meses. Hasta que te vuelve a crecer el pelo. ¿Tú te has planchado el pelo? No, ni jamás lo haré. ¿Por qué? Porque no me gusta, básicamente. Bueno, ¿con qué caso de estos 4 que hemos relatado te quedarías? Yo me quedo con el de... no sabía si quedarme con Hopkinsville o con el de Flatwoods. Me gustan ambos. Yo me decido por Hopkinsville. Es mucho más cachondo, tío. La peña ahí cagada dentro pegando de la tiros, granja, pegando tiros. El calibre 22. Calibre 22 que extrañamente no afectaba a ningún ser. Le disparaban, se caían al suelo y se levantaban, o directamente desaparecían y se esfumaban. Sí, y aparecían luego 5 horas después de la nada. Hombre, si quieres, hago mi recomendación de la semana, que estoy ansioso por hacerla. Pues venga, te dejo con tu recomendación de la semana. Pues vamos con un libro. Con un libro que yo disfruté mucho cuando leí. No hace mucho que lo leí, pero la verdad es que me dejó huella. Estamos hablando de un clásico de la ciencia ficción que empezó en el año 61, que se escribió en el año 61, y se llama Solaris. Pues bien, como decía, Solaris es un clásico de la ciencia ficción. Un clásico que escribió Stanislaw Lem, el autor de culto polaco de la ciencia ficción europea, que digamos sería la otra corriente alternativa a Isaac Asimov. Pues bien, ¿de qué va esta novela? Pues bien, como la novela propia de Lem, que es una ciencia ficción más de tipo metafísico y reflexivo, que no tanto la más ciencia ficción pura y dura de la ciencia ficción rusa, por decirlo así, de Isaac Asimov y otros. Pues es una novela muy particular, porque ¿de qué trata? Pues bien, en realidad el tema es la problemática del contacto entre distintos tipos de inteligencia, como serían, por ejemplo, la inteligencia humana y una inteligencia extraterrestre. Pero claro, muchos ahora estaréis pensando, ¿qué? ¿Ahora vamos a hablar de una novela de contactismo? ¿De gente que habla con venusianos? No, Stanislaw Lem es un poquito más elaborado. La novela empieza con un señor que es un psicólogo y se llama Chris Kelvin, que se va en misión de trabajo a un planeta llamado Solaris. Este planeta es un planeta un poco curioso porque digamos que orbita en torno a dos estrellas. Tiene una órbita un tanto extraña que hace como si en realidad... El símbolo del infinito, digo yo, entre las dos estrellas. Sí, parecido, una cosa extraña. Pues bien, este hombre acude a este planeta porque allí se encuentra destacada una expedición científica desde hace ya bastantes años, y son 3 miembros en principio.
3 miembros de los que solo quedan 2. Y últimamente ha habido bastantes problemas en esa estación científica, y lo mandan a él para descubrir pues un poco qué está pasando allí, por qué una persona desaparece. Pues bien, después de una serie de incidentes, y después de haber logrado hablar con estos científicos, pues le confiesan que la verdad es que algo extraño sucede allí. Estamos hablando de un planeta en el que se conoce que hay una vida, y esa vida es muy particular, porque estamos hablando de un planeta que no tiene tierra, no tiene nada sólido. Bueno, sí tiene algo sólido, pero la superficie del planeta es un océano sin interrupción. Que no hay continente, vamos. No hay continente, no hay ni el más mínimo islote, no hay absolutamente nada, solo océano. Y la base científica esta está suspendida a no sé cuántos metros de la superficie del agua. No es exactamente agua, es un material muy extraño. Es un líquido, pero relativamente tóxico, que puede llegar a ser letal en exposiciones prolongadas. Pues bien, ¿cuál es la particularidad de este océano? Que produce unos fenómenos un poco extraños, las llamadas simetríadas, que son como si cogiéramos ahora y abriéramos un pulmón y viéramos los bronquios, pues un poco ramificaciones así extrañas, de tipo vegetal, que salen del océano, como si fueran erupciones volcánicas, se forman y después se degradan por sí solas, pero también de manera simétrica. Pues bien, ¿cuál es la parte más sorprendente de este ser, de esta entidad, de este océano? Es como Gaia, una teoría loveloquiana de que todo el planeta en sí sería un organismo vivo. Exacto. Este océano, al parecer, es capaz de acceder al subconsciente del ser humano. Y empiezan a pasar una serie de cosas muy inquietantes, muy así de seres imposibles, porque los científicos le confiesan al psicólogo Chris Kelvin, a nuestro protagonista, que tenga cuidado con los visitantes. Los visitantes. Y él dice, hombre, los visitantes, ¿qué visitantes si aquí solo estamos nosotros 3? Más el desaparecido que no se sabe dónde está. Dice, no, es que los visitantes son de aquí. Ya, pero aquí solo hay un océano. No son del océano. Y uno aquí ya empieza a pensar, hombre, ¿qué va a pasar? Historias de fantasmas. No exactamente. El caso es que de repente empiezan a aparecer personas que son como la sombra de uno mismo, seres que no se te separan en ningún momento. Doppelgangers. Que aparecen, sí, pero no son dobles, son simplemente personas que pertenecen a tu subconsciente. ¿Alucinaciones? Pero totalmente físicas y compartibles entre unos y otros. Egregores. Sí, pero lo curioso es que estos seres creen que son reales, y de hecho físicamente lo son. El único problema que tienen es que no pueden morir, porque se regeneran. Tú puedes destruir a uno porque te resulta muy pesado, pero vuelve a aparecer, le hagas lo que le hagas. Y entonces intentan hacer un plan para contactar con el océano de alguna manera, para entender por qué sucede eso. Pero el problema es que, claro, ¿cómo se comunica uno con una inteligencia que se dedica a hacer figuras extrañas en el mar, que conoce tu subconsciente al 100% y que se dedica a jugar a espejismos, básicamente? Y la novela, pues aparte de esta trama, así un poco metafísica, tiene la particularidad de que la mitad del libro son como artículos que iban escribiendo los científicos de varias generaciones que ya murieron, y iban intentando dar una explicación al porqué del fenómeno Solaris. Y al mismo tiempo plantea también, igual que en la película Blade Runner o en la novela de Dick, que fue la que dio origen a esta película, pues la de Solaris. No, la de... Ay, ahora el título se me ha quedado. ¿La película? La de... ¿En qué sueñan las ovejas eléctricas? No sé si el título era exactamente así. Ahora me ha pillado el pantallazo negro. Pues nada. Aparte de eso, pues plantea, como decía, es como en Blade Runner, el problema de cuando un ser artificial comienza a adquirir conciencia propia de que es artificial, pero aspira a algo más. Aspira a merecer un respeto, ¿no? A merecer una consideración, una vida. Y bueno, por eso he elegido para que os lancéis a la lectura de esta novela,
esta semana. Recuérdanos el autor, editorial. El autor es Stanislav Lem y la novela se llama Solaris. Es muy fácil encontrarlo, la verdad, es un clásico, está reeditado en una edición reciente, la tenéis en tapa dura, en tapa blanda, como queráis. Y también hay una película, ¿no? También hay dos películas. Hay dos películas. Una buena, que es la antigua, la del 72, que la hizo Andrei Tarkovsky, que es muy fiel a la novela. Lo único que no está ahí es la parte, digamos, más sesuda de los artículos estos, pero es bastante fiel. Y luego está la de Steven Soderbergh, que es del 2002, y sale George Clooney. Pero bueno, por muy buen actor que sea George Clooney y tal, la película, vamos a decir que a ti no te gustó, que es un poco mediocre, Okay. Porque hace lo que le da la gana un poco en la trama de la novela, y encima lo que hace, que podía estar bien, pues no lo hace bien. Bueno, espero que no hayas hecho spoiler. Sí, no, vale. Yo creo que esto está bien para dar interés en la trama de la novela, porque en realidad no he revelado tampoco un dato que uno no se vaya esperando ya. Ok. Pues bueno, con esta nueva sección, que esperemos que vayas retomando cada semana con nuevos títulos y que nos sorprendas, empezamos otra sección, que es la sección de El Rincón de la España Mágica. Pues empezaremos esta edición de Recorridos por la España Mágica, por la España Encantada, tomando eso sí como base esta guía de la España Encantada que hace unos años publicaba en fascículos el diario ABC y escrita por Clara Tahoce, si no recuerdo mal. Pues nos vamos a homenajear un poco y vamos a tirar para tierras aquí cercanas, para nuestras tierras catalanas, y vamos a hablar de la que es la montaña mágica por excelencia y uno de los lugares mágicos de toda la península. Estamos hablando de Montserrat. Pues Montserrat es, según la tradición, la montaña más importante y misteriosa de Cataluña. Está situada a 50 kilómetros al noreste de Barcelona, entre las comarcas de la Noia y el Baix Llobregat, y de Albayas. En esta montaña se sitúa el santuario y monasterio benedictino dedicado a la Virgen de Montserrat. La palabra Mont significa monte y Serrat, cerrado, en catalán. Tal nombre viene dado a causa de su peculiar morfología, en la que parece como si alguien hubiese intentado serrarla con una sierra gigante. Tanto la palabra Serrat como serralada, cordillera, provienen de serra, derivadas de las palabras latinas serra, nombre que recibe el instrumento para serrar. En las representaciones heráldicas, Montserrat aparece como un grupo de montañas de oro sobre campo de gules con una sierra de oro que las corta por encima. Pues bueno, Montserrat, pues todo el mundo dirá que es muy bonita y tal, y que su belleza se aprecia dentro y fuera de la montaña, desde el mismo corazón de la roca que atesora su magia perceptible. Se dice también que emana una energía tan potente que es capaz de cargar los que se encuentran más débiles. Algunos divulgadores afirman que dentro de Montserrat existe un río y un lago subterráneos. Esta historia proviene del siglo XIX, cuando un fraile, al enterarse de la existencia de cuevas en la montaña, decidió realizar una serie de expediciones con la finalidad de conocer mejor estas oquedades. Según sus escritos, el padre Gerardo Joana, que así se llamaba el religioso, descubrió algo más que cuevas, dado que cuenta la existencia de un río subterráneo. Sus notas fueron recopiladas por el abad Muntadas, que a propósito del enigmático río cuenta lo siguiente. Así prevenido, se entró por uno de los varios boquerones que presentaba una de las estancias de la cueva de Collbató. Venciendo dificultades y distancias, se llegó hasta muy adentro de la montaña, considerando el padre Joana que se debía hallar por debajo de la ermita de Santa Ana, casi a unos 5 kilómetros en línea recta. Cuando ya se proponía volver a la superficie, se encontraron con un barranco, por cuyo fondo transcurría un gran río subterráneo. Tuvieron que desistir de pasarlo y continuar la exploración a través de él. Esto nos remontaría a esas tradiciones y esos mitos de la tierra hueca. Montserrat en sí es una montaña muy mágica que está azotada por muchos fenómenos, no solo por el de la tierra hueca, sino por quizás el más conocido actualmente, el fenómeno de los ovnis, que al final hablaremos. Ahora continuaremos hablando del río. A pesar de lo expuesto al río, no parece, si bien en Collbató, en la ladera sur de la montaña de Montserrat, que está emplazada la cueva a la que hace referencia el padre Joana, y en la carretera que une Collbató y Monistrol y hay una salida del río subterráneo, según cuenta Sebastián Darbó en su libro La Cataluña Misteriosa. Nadie ha vuelto a verlo con sus propios ojos. Según Darbó, existiría otra desembocadura del río en una cueva de Monistrol,
Otra desembocadura también de este río se encuentra en otra cueva que hay en Monistrol, según afirma el propio Sebastián Arbó, a la que se denomina exactamente igual que la de Collbató, Las Mentirosas. Así pues, existen dos desembocaduras conocidas de este misterioso río, la Mentirosa de Collbató y las Mentirosas de Monistrol. Ambas desembocaduras son interminables y tienen más o menos caudal, según las épocas de lluvia. Muchas desembocaduras para un río que no aparece, pero no obstante, para Darboux, que da aún una desembocadura más del río Fantasma, dice: resulta ser que aún existe una tercera desembocadura y además es la principal, pues este río emerge al aire libre desde el interior de la tierra, en la mismísima plaza de Monistrol. Hay muy poca distancia de la otra desembocadura de las Mentirosas de Monistrol y además, en esta desembocadura, la afluencia del agua es continua. Según estos datos, Darboux defiende que no solo existe el río que ya mencionaba el padre Gerardo Joana, sino que en pleno corazón de la montaña podría existir también un gran lago subterráneo. Pero, si es así, ¿cómo es posible que todavía no haya aparecido? ¿Por qué nadie lo ha fotografiado? ¿Se trata solo de una especulación sin fundamento? ¿Por qué el padre y las personas que lo acompañan fueron capaces de verlo? Aún no tenemos respuestas para esas cuestiones. La única forma de saber si realmente fluye un río en las entrañas de Montserrat sería realizando una nueva expedición que aclarase las dudas existentes. Sin embargo, según argumenta Darboux, he aquí el problema, porque se ha intentado en repetidas ocasiones penetrar por las desembocaduras y provistos de escafandras para remontar las cuevas río arriba, pero no han podido avanzar mucho por la estrechez de las galerías subterráneas. Recurriendo a la dinamita y haciendo volar las paredes, se ha conseguido llegar hasta los 33 metros de recorrido y allí ya ha empezado a encontrar zonas inundadas de agua. En este punto tuvieron que abandonar porque, según Darboux, las botellas de aire que se empleaban poseían unas dimensiones superiores al diámetro de las galerías, y el acceso a través de la mencionada cueva de Collbató se hizo sin resultados positivos. Así pues, nos quedaremos sin saber si el supuesto río que discurre la montaña bajo la montaña de Montserrat es tan solo una fantasía del padre Joana. Pero no solo de ríos misteriosos adolece el mito de la montaña de Montserrat, sino también hay leyendas de brujas. También se cree que horrendos personajes habitaron alguna vez las numerosas cuevas que en efecto alberga Montserrat. Varias leyendas narran la presencia de brujas y hechiceros que buscaron la montaña por ser un lugar tranquilo y dotado de unas vibraciones especiales. Se habla de un suceso presumiblemente acontecido en el cima del Avenc dels Poetons. Este lugar, en principio, es un precipicio con una profundidad vertical de 150 metros que esconden numerosas galerías y salas. Pues bien, la tradición defiende que un pastor del pueblo, del Brut, estaba junto a una tarde vigilando su ganado junto al barranco cuando quiso tentar a la suerte con estas palabras: brujas de los Puotens, diablos y diablones, si queréis merendar conmigo, yo os invito. ¿En mala hora se le ocurrió aquel ofrecimiento? Pues según cuentan, las brujas y los seres maléficos decidieron tomar la palabra personándose de inmediato en el lugar. El pobre hombre corrió acongojado hasta su pueblo natal, y la impresión causada fue tan grande que murió en extrañas circunstancias apenas hubo contado lo que vio. Los vecinos quisieron comprobar lo sucedido marchando hasta la mencionada cueva. Una vez allí, observaron que todo su ganado había desaparecido. Solo se escuchaban sus balidos procedentes del fondo de la sima. Aquellos salieron también despavoridos. La leyenda menciona que con posterioridad alguien encontró los huesos de todo un rebaño en el interior de la caverna. Pero quizás uno de los mitos más famosos de Montserrat es la de su virgen, la Moreneta, que vendría a decir la que es morena, pero que en realidad no es que sea morena. Se decía que era una de estas vírgenes negras, pero sabe decir, aunque les duela a algunos, que es que era un poco guarra. Y tenía la cara manchada de no sé qué, pero que le confería ese aspecto de negra. Se dice que podía tratarse de que cuando estuvo refugiada, la imagen en las cuevas durante la llamada guerra de independencia, cuando hubo la invasión francesa, pues claro, al estar guardada, debido también a la polvareda que levantaban los cañonazos y demás, y al estar también guardada junto con munición que evidentemente implicaba pólvora, pues se dice que pudo haber cogido esa tonalidad. Hay otras teorías que dicen que no es debido a eso, pero esta es la más conocida. Si hablamos de Montserrat, no podemos olvidarnos de la existencia de varias leyendas sobre el origen de la Moreneta, patrona de Cataluña, una de las misteriosas vírgenes, exvírgenes negras que hay en España. Una de esas historias está recogida por Amadés y nos cuenta que en el siglo I de nuestra era, al tenerse ya conocimiento en Barcelona de la crucifixión de Jesucristo,
hubo un pesar tan grande de que se mandó una nave hacia Palestina para dar el pésame a la Virgen. Ella, agradecida por el gesto, les encomió a que regresaran tranquilos a Barcelona, pues le devolverían la visita y les mandaría un santo varón a predicarles. Después, cuenta la tradición, la Virgen pidió a San Lucas que le hiciese una imagen. Afirman que la realizó usando las herramientas de San José. Una vez que la imagen estuvo acabada, la Virgen la mandó a Barcelona bajo el auspicio de San Pedro. Dicen que era blanca como la leche y que la causa de su color se debía al sol que recibió del Mediterráneo. San Pedro entregó la imagen a los cristianos, quienes la atesoraron en una catacumba que estaría situada aproximadamente en la actual plaza de San Just, en pleno barrio gótico. Sin embargo, siglos después, la imagen tomó otro destino a causa de la invasión musulmana. Fue entonces cuando los cristianos, a fin de preservarla, tomaron la determinación de ocultarla en una cueva, conocido con el nombre de Santa Cova de Montserrat. La imagen permaneció oculta entre los abruptos peñascos hasta el siglo IX. Su misteriosa aparición estuvo precedida de un gran resplandor. Unas luces misteriosas se pasearon por la montaña de Montserrat hasta detenerse en el lugar exacto donde la Virgen estaba escondida. Unos pastores que por allí andaban encontraron la imagen perdida, lo que originó el nacimiento del monasterio de Montserrat. Esta es una de las versiones más difundidas sobre el supuesto origen de la moreneta. La mayoría de ellas trata de explicar el porqué de una virgen cristiana que tiene el color negro en su rostro, cosa que en la actualidad continúa siendo un enigma. Que tiene el rostro blanco, que era guarrilla. Y no parece factible. ¿Cómo suena eso? Ahora mismo me has recordado a Torrente, Y bueno, que estaba ensuciada. Estaba en mal estado. Estaba bien cuidada. No estaba restaurada. Cuando se dedicó a propiamente dicho la restauración, cayó el mito y de moreneta nada. Era más bien, como decía al principio de la tradición, blanca como la leche. Y bien, no parece factible que a causa del sol una imagen se tizne o que a través del humo de las velas se consiga el mismo efecto. No recuerdo bien por qué era negra, ya que el resto de las imágenes expuestas en las mismas condiciones no presentan esos rasgos distintivos. De igual modo, casi todas las tradiciones se refieren a cuevas u oquedades en las que la imagen es resguardada de un peligro inminente y de su posterior aparición a raíz de la visión de enigmáticas luces que vienen a posarse justo en el lugar en el que se halla la imagen sepultada. Y bien, este ya es el último y el más reciente enigma de Montserrat, los llamados ovnis. Constantemente se dice que aparecen luces extrañas en los cielos y concretamente se queda los días 11 de cada mes en una meseta, ¿cómo llamaríamos? En una planicie, sí, para observar esos ovnis. Todo esto viene porque nuestro amigo Grifol, pues dice que un día entró en contacto con uno de estos seres y que bueno, lo que no tenemos que olvidar es que obviamente la casuística de Montserrat es algo bastante frecuente y es reconocido mundialmente, los ovnis de Montserrat. Yo es más, tuve una experiencia, no ovni, pero sí bastante extraña, cerca de Montserrat, si hay una zona ventana. ¿Tú has estado en Montserrat? ¿Qué me puedes decir? Bueno, a mí es un sitio que me gusta mucho, pero también tengo que reconocer que yo no he visto ovnis. También es verdad que solo he estado 2 veces allí. Pero bueno, creo que sí que puede darse que allí haya una casuística bastante importante. Porque mira, quizás sea esto una zona ventana, ¿no? Una zona que de alguna forma atrae o genera este tipo de manifestaciones que no sabemos lo que son. Igual que siempre tiende a estar relacionado, pues por ejemplo, con antiguos megalitos, como por ejemplo, pues zonas parecidas en el resto del mundo, como serían parecidas a Stonehenge, o por ejemplo también en zonas en las que hay enterramientos de indios norteamericanos, por ejemplo, los famosos túmulos, en los que también se concentra bastante actividad ovni. Y sí, con este especial viaje al lugar mágico de Cataluña de Montserrat acabamos el programa de hoy. Que bueno, ¿cómo será? ¿Qué te ha parecido a ti este programa de 2 horas? Bien. Cuesta un poquito adaptarse de nuevo al ritmo inicial que teníamos cuando empezamos al comienzo de la primera temporada, que también teníamos 2 horas. Y bueno, ahora pues volver a esto hace falta pillar un poquito de carrerilla, porque claro, nos habíamos adaptado al formato de 1 hora, a condensarlo todo, y ahora se hace un poquito caótico volver a empezar. Pero como siempre, todo es empeño, práctica y tesón. Y tesón. Y bien, con este tema nos acostumbraremos a despedirnos, que es el mismo que el del inicio, pero en una versión, como puedes oír, más heavy. ¿Por qué? Pues porque es el mismo y es diferente a la vez. Y nos caracteriza este tema. El yin y el yang. El yin y el yang, exactamente.
Para la semana que viene ya sabéis cómo somos, no sabemos lo que os vamos a prometer. Sorpresa, Kinder como dirías tú. Y que paséis una buena noche. Muchos ahora quizás salgáis de casa y os dediquéis a la fiesta. Pues nosotros, ¿qué vamos a decir? Pues que quizá hagamos lo mismo. Así que nada, moderación y a pasarlo bien. Y a ver si tenéis suerte y os encontráis un tío que baja del cielo con una Xbox. Hasta la semana que viene.